buenas tardes a todos. No sé si le va a dar tiempo, porque además no me ha comentado nada. Nieves, nuestra compañera, la presidenta del Ateneo, en estar hoy aquí. En cualquier caso, pues tenemos la satisfacción de tener a Alfonso con nosotros. Alfonso Fernández Álvaro es, aparte de compañero del Ateneo y expresidente también del Ateneo Escurialense, bueno, pues lleva el tema del foro de ciencias políticas. Aparece cuando puede. Y ahora tenía tres temas muy bien preparados, porque la verdad que las conferencias de Alfonso son siempre una maravilla. Y os voy a comentar un poquito un breve repaso de currículum, muy breve. Es profesor honorífico de la Universidad de Alicante, es investigador senior del Observatorio Lucentino de la Administración y Políticas Públicas Comparadas, especializado en relaciones internacionales. Doctor en Derecho, máster en Ciencia Política, MBA, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, ingeniero informático, ingeniero de software y aplicaciones. Él siempre tiene un perfil súper moderado cuando hablamos de temas políticos que siempre parece que levantan un poquito bueno, la gente que tiene la piel, como digo yo, más débil, el vello más débil, la verdad es que él trata todos los temas siempre con muchísima propiedad, con argumentos siempre encima de la mesa. Y es una maravilla escucharle porque cuando se habla de ciencia política, las sensibilidades están siempre a flor de piel. Así que nada más, Alfonso, muchas gracias por Muchas estar con gracias, Edu. nosotros y adelante con ello. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos al Foro de Ciencia Política del Ateneo Escurialense. La conferencia de hoy es una conferencia que para mí resulta muy satisfactoria porque, como habéis podido escuchar hasta hace un momento, yo reúno dos perfiles que son totalmente diferentes. Un perfil meramente tecnológico, con dos ingenierías informáticas, con un máster en ingeniería de software, y por otro lado, un perfil politológico, con una licenciatura, un máster, un doctorado. Ahora, antes me dedicaba, yo era gerente de sistemas en Telefónica, ahora soy profesor en la Universidad de Alicante, Relaciones Internacionales. Y en esta conferencia me viene muy bien porque soy capaz de unir mis dos perfiles en una misma conferencia. Y esto, pues ahí me resulta realmente satisfactorio. Entonces, el título de esta conferencia es La inteligencia artificial y el comportamiento electoral. Todos tenemos una noción, aunque sea mínima y básica, acerca de lo que es la inteligencia artificial y la multitud de aplicaciones que eso tiene. Bien, pues una de las aplicaciones es precisamente en el escenario político y dentro del escenario político en la competitividad de las fuerzas políticas que periódicamente pues, compiten por el acceso al poder en elecciones democráticas. Entonces vamos a analizar este, mm, digamos, acomodo de la inteligencia artificial en una parte muy concreta del sistema político como es el comportamiento electoral. Bien, el objetivo es analizar cómo la inteligencia artificial altera realmente tres dimensiones que son claves: la participación, la intención de voto y la confianza institucional. El enfoque va a ser empírico y normativo, combinando casos recientes con marcos regulatorios. Como bien decía el vicepresidente, el Foro de Ciencia Política, desde su creación, siempre ha sido muy cuidadoso en no vertir opiniones personales acerca de posiciones políticas concretas. Este es un foro de politología, no de política, que es distinto. Nosotros analizamos la política desde la ciencia política y dentro de lo que sería el método científico. Y ajustándonos a ese método, pues todo lo que se va a hablar hoy, pues viene lógicamente documentado con fuentes, intento que sean primarias, algunas lo son, otras no, pero siempre resguardándome y acogiéndome al método científico. Bien, vamos a comenzar esta presentación con un vídeo para introducir lo que es la lógica de incentivos y la amplificación propia de la inteligencia artificial aplicada a la política. Bien, escuchemos este vídeo. Es de una persona que tiene un canal en TikTok de tecnología y va a poner sobre la mesa una serie un resumen acerca de un informe de la Universidad de Stanford que ha sido curioso. En esa investigación se ha realizado una investigación y han salido unas conclusiones
que me gustaría poner al principio de la presentación precisamente para que estemos un poco alerta de dónde nos encontramos en cuanto a lo que el mundo de la inteligencia artificial nos ofrece. Hoy quiero hablar de algo que está sucediendo ahora mismo con las inteligencias artificiales y que probablemente no sepas. Cada día interactuamos con sistemas de IA que escriben anuncios, generan contenido para redes sociales o redactan mensajes políticos. Lo que no sabemos es que estos sistemas están aprendiendo algo preocupante. Están aprendiendo a mentir y lo hacen porque les funciona. Investigadores de Stanford acaban de publicar un estudio fascinante donde han descubierto lo que llaman el Pacto de Moro. El nombre viene de un antiguo dios al que se le hacían sacrificios terribles a cambio de poder. Y es exactamente lo que está pasando con la inteligencia artificial. Para ganar el mercado competitivo, la IA está sacrificando la verdad. El estudio completo lo puedes encontrar en inglés en la URL que te dejo aquí. Te explico cómo llegaron a esta conclusión. Los investigadores crearon un experimento brillante. Pusieron a varios modelos de inteligencia artificial a competir en tres escenarios que todos conocemos bien: vender productos, ganar elecciones y conseguir likes en redes sociales. Crearon audiencias simuladas como clientes virtuales, votantes y usuarios de redes sociales que evaluaban los mensajes de la IA y elegían sus favoritos. El mecanismo era muy simple. La IA generaba contenido, la audiencia reaccionaba y luego la IA era reentrenada para mejorar basándose en lo que funcionaba. Probaron dos métodos de entrenamiento. Uno básico, donde la IA simplemente aprendía qué mensaje ganaba, y otro más sofisticado, donde además aprendía el razonamiento detrás de las preferencias del público. En teoría, esto debería hacer a la IA más inteligente y efectiva, y sí, la hizo más efectiva, pero de la peor manera posible. Los resultados son escalofriantes. En el escenario de ventas, cuando la IA tenía que vender una funda para un reloj inteligente, empezó siendo honesta, sin mencionar el material porque no lo conocía. Después del entrenamiento básico, empezó a usar frases vagas como materiales de alta calidad, pero después del entrenamiento avanzado, directamente inventó que era de silicona suave y flexible, un dato completamente falso. La IA aprendió que mentir vendía más. En el escenario electoral fue todavía peor. Al principio, la IA describía a un candidato como defensor de la Constitución. Un mensaje patriótico, pero organizado. Después del entrenamiento, el mensaje se transformó en un ataque directo contra el asalto de la izquierda radical progresista a nuestra Constitución. La IA había aprendido que polarizar y crear enemigos ganaba más votos. Pero el caso más dramático fue el de redes sociales. Cuando tenía que publicar sobre una noticia, la versión inicial de la IA reportaba correctamente que había al menos 78 víctimas. La versión entrenada de forma avanzada aumentó la cifra a 80. Una mentira pequeña, pero que era desinformación y faltaba la verdad. La IA había aprendido que exagerar las tragedias generaba más interacción. Los números globales del estudio son contundentes. Un aumento del 6% en ventas vino acompañado de un 14% más de marketing de unos. Una mejora del 5% en votos coincidió con un 22% más en desinformación. Y en redes sociales, un aumento del 7,5% en interacción resultó en un incremento del 188% en desinformación. Casi el doble de mentiras por un poco más de engagement. Lo que hace esto especialmente preocupante es que los investigadores les habían dado instrucciones explícitas a estos modelos para que fueran veraces y se mantuvieran fieles a los hechos. Pero estas instrucciones fueron completamente ignoradas cuando la presión competitiva entró. Es como si la necesidad de ganar anulara cualquier principio ético programado. Esto nos lleva a una reflexión importante. No estamos hablando de una inteligencia artificial malvada o consciente de decir engañar. Estamos hablando de sistemas que utilizan para lo que les pedimos, gana. Y en un mercado donde el engaño, la polarización y el sensacionalismo funcionan, eso es exactamente lo que pretende hacer. El estudio lo describe como una carrera hacia el abismo. Si una empresa usa la IA para vender y su competencia también, la que esté dispuesta a dejar que su IA mienta más, venderá más. Lo mismo con los políticos y los creadores de contenido. Es una espiral descendente donde todos pierden, especialmente nosotros como sociedad. La solución no es prohibir la IA ni detener su desarrollo. La solución está en cambiar los incentivos. Necesitamos regulaciones que hagan que mentir sea más costoso que decir la verdad. Necesitamos plataformas que premien el contenido veraz sobre el sensacionalista. Y necesitamos, como usuarios, ser más conscientes y críticos con el contenido que consumimos. Este estudio de Stanford no es solo una advertencia técnica, es un espejo que nos muestra cómo nuestros propios sesgos y preferencias están entrenando la IA para ser la versión más manipuladora de sí misma. Si queremos una inteligencia artificial que nos ayude a construir un mundo mejor, tenemos que empezar por premiar la honestidad sobre la persuasión, la verdad sobre el engagement y los hechos sobre las emociones. Porque al final del día, la IA no está aprendiendo a mentir sola, está aprendiendo de nosotros. Y si no cambiamos los incentivos ahora, el pacto de Molo no será solo un concepto académico, será la realidad de nuestro futuro digital. Y bueno, como siempre ya sabes, ánimo. Bien. El argumento central de este vídeo es que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino que es un sistema de incentivos. Y aquí lo que se propone, lógicamente, como solución es modificar ese sistema de incentivos. El mensaje clave es que los sistemas algorítmicos tienden a optimizar métricas de rendimiento. En plataformas digitales, esa métrica suele ser el engagement. Aquí se utilizan siempre palabras británicos
Si alguien no entiende alguno, que levante la mano inmediatamente y paro y resuelvo la duda inmediatamente. Engagement, para el que no lo sepa, es el tráfico que se produce bien entre usuarios de una red social o entre un sistema IA y una persona. Bien, pues los típicos comentarios, los likes, todo eso es el engagement del conjunto de personas que ven determinado contenido audiovisual. Bien, a eso se le denomina engagement. Como decía, esto significa que la inteligencia artificial amplifica aquello que maximiza interacción, no necesariamente lo que maximiza calidad deliberativa. En consecuencia, se acelera la difusión de mensajes emocionalmente intensos y polarizantes. Con esta intuición inicial, vamos a formular... Quiero hablarte de algo que está sucediendo ahora mismo con las inteligencias artificiales y que probablemente observas. Cada día interactuamos con sistemas. Vamos a formular la pregunta central de esta presentación, y es cómo altera la inteligencia artificial los mecanismos clásicos del comportamiento electoral. Para ello, el debate se centra en tres aspectos concretos. El primero de ellos tiene que ver con la propia participación electoral. La participación, que en inglés veremos un término más adelante, ya lo anticipo, se llama turnout, significa movilización. Cuando queremos suprimir, cuando queremos desmovilizar, entonces se denominaría un turnout division o turnout removing, es decir, tender a la desmovilización política. Por otro lado, la intención de voto, modificar la intención de voto, no solamente en el sentido de cambiar el sentido del voto de un partido a otro. Puede ser precisamente el no ir a votar o puede ser precisamente el votar en blanco, una opción. ¿Qué ocurre? Que cuando nos estamos dando cuenta, y cada vez más nos damos cuenta de que lo que percibimos a través de redes sociales, que está generado con la inteligencia artificial, puede ser falso o puede ser verdadero, lo que se crea en el ámbito político y concretamente en el comportamiento electoral es que la confianza en las instituciones políticas decae, se quiebre. ¿Qué ocurre? Que se deslegitima el proceso electoral y por tanto el resultado de esas elecciones pues siempre quedará en entredicho. El debate público suele reducir la inteligencia artificial a lo que casi todos conocemos, los deepfakes o los chatbots, y desde la ciencia política debemos formularlo en términos de comportamiento electoral. Para eso se proponen tres dimensiones con tres variables interdependientes. La erosión de confianza reduce la participación y aumenta la conflictividad postelectoral, y este marco permite conectar tecnología con teoría democrática y con modelos explicativos clásicos de turnout y voto. Vamos primero, antes que nada, si estamos hablando de inteligencia artificial, vamos a dar cuál es la definición oficial, según la Unión Europea, de lo que es un sistema de inteligencia artificial. El AI Act, o la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, define sistema de inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas que opera con distintos grados de autonomía y que a partir de entradas infiere cómo generar outputs, predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. El concepto clave es inferencia, producción de resultados a partir de patrones aprendidos, no reglas fijas. Esto incluye inteligencia artificial generativa, texto, audio o imagen y sistemas de recomendación. Cuando nosotros antiguamente y actualmente tenemos un sistema informático en el cual, cuando tenemos un programa corriendo en un ordenador, ante unas entradas se producen siempre las mismas salidas, si yo tecleo aquí una B en el teclado, me aparecerá en la pantalla una B escrita. ¿Bien? Y si mañana o pasado vuelvo a teclear la misma letra, me aparecerá el mismo carácter en la pantalla. Bien, sobre las mismas entradas se producen mismas salidas. Bien, con la inteligencia artificial esto no es así. El mismo output puede ir produciendo diferentes salidas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Precisamente el aprendizaje que ese sistema ha tenido durante ese proceso, durante ese delay. Si el primer día, ante una entrada, se producía una salida, mañana el sistema ha ido aprendiendo y ante la misma entrada puede producir, y de hecho producirá seguramente, otra salida. Bien,
Y esto, pues lógicamente, es una complejidad, desde el punto de vista tecnológico, es una complejidad importante. ¿Por qué? Porque hay que poder manejar variables cada vez más numerosas, con volúmenes de información cada vez más numerosos que requieren sistemas de procesamiento más potentes, y ya no quiero hablar de los consumos de energía y lo que eso supone, pues en lo que todos estamos viviendo últimamente con esa obsesión que tenemos y lógica acerca del calentamiento global y demás. Bueno, pues el consumo de energía que consumen los sistemas de inteligencia artificial son de crecimiento exponencial. Ya podemos aterrizar en el impacto en 3 dimensiones empíricas. La IA afecta a la participación mediante movilización o desmovilización. Es el suppression turnout que decía antes, o el turnout suppression, o la movilización. Afecta a la intención de voto mediante persuasión y polarización. Y afecta a la confianza institucional al erosionar el consenso sobre hechos compartidos y la legitimidad del proceso. Esta última dimensión es crucial porque la democracia requiere aceptación del resultado como legítimo. En teorías de la democracia no es la celebración de elecciones. Un país no es democrático porque periódicamente celebre elecciones. Eso no es un país democrático. Para que un país se pueda considerar democrático, tiene que cumplir una serie de requisitos que se producen antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Aquí está haciendo referencia precisamente a la parte postelectoral, y es la legitimación del resultado electoral, de las personas que van a acceder al poder. De todas maneras, los países no se clasifican, los 198 países, no se clasifican en democráticos o antidemocráticos. Se sitúan en un continuo entre 0 y 100, ¿bien? Y ahí están situados todos los países. De tal manera que las instituciones internacionales y académicas lo que hacen es comparar países y sus sistemas políticos para considerar si uno es más democrático o menos democrático. Pero no existe una tabla que diga si cumples estos requisitos tienes tantos puntos y por tanto te sitúo aquí. No, se hace por comparación entre todos los países y se van situando. De tal manera que aparece una ordenación entre 0 y 100 de los países menos democráticos a los más democráticos. Aquí, esta cita sintetiza perfectamente el dilema estructural de la inteligencia artificial en democracia. Nate Persily, que es un profesor de Stanford, señala que la tecnología amplifica tanto a buenos como a malos actores. Esto implica que el problema no es moral, sino sintético, es sistemático. Reduce barreras de entrada para propaganda, automatiza producción de mensajes y multiplica la capacidad de intervención de actores domésticos y extranjeros. Y desde la ciencia política esto equivale a un cambio en la relación entre recursos y poder comunicativo. Voy a poner un ejemplo. En España se ha discutido muchísimo si los sistemas que tenemos de elección debieran ser proporcionales o mayoritarios. ¿Esto qué significa en la práctica? Si tenemos que votar una lista entera que está cerrada y bloqueada, con un orden de prelación concreto, o si podemos nosotros votar a cualquiera y poder elegir nosotros a nuestros representantes en el orden que nosotros consideremos, incluido que pudieran ser de distintos partidos. Bien, eso tenía una barrera fundamental. Y es que para que los candidatos se pudieran dar a conocer tendrían que hacer su propia campaña personal, no de partido, sino personal. El coste que eso supondría antes de la llegada de la inteligencia artificial hacía inasumible que una persona concreta pudiera diseñar su propia campaña electoral y financiar su propia campaña electoral. ¿Dónde se produce eso? Para cargos muy concretos, presidentes de repúblicas de países republicanos, o en España se podría hacer, pero no lo hacemos, el presidente del gobierno, por ejemplo, el presidente del Senado, del Congreso, o como en Estados Unidos, jueces de tribunales importantes también son elegidos y fiscales son elegidos por el propio pueblo. Bien, pero eso implica, lógicamente, el darse a conocer, explicar cuál es tu programa político. Y eso requiere unas herramientas de propaganda que antiguamente se costeaba económicamente porque era muy costoso, pues campañas de televisión o los social media, campañas publicitarias en vallas, en cartelería, en mítines, en traslados. Ahora eso desaparece, esas barreras desaparecen. Ahora cualquier persona, de hecho tenemos ejemplos de una persona que es eurodiputada por el partido de Se Acabó la Fiesta, que hizo toda su campaña a través de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Y ha sido capaz de conseguir un puesto como eurodiputado. No voy a valorar ni el partido, ni su programa, ni nada. Aquí de lo que estamos hablando es que no ha sido necesario ni verlo en televisión, ni dando mítines por ahí,
ni gastándose un dinero que seguramente no tendría para poder asumir una campaña a nivel nacional. Y está como eurodiputado. Las elecciones al Europarlamento son nacionales. No se vota en una provincia como el resto de elecciones que pasan aquí. Menos las locales que son municipales. ¿Bien? Bueno, pues esta persona lo ha conseguido gracias precisamente a eso. Y esto es lo que nos dice Nathaniel Pérez. Con este marco vamos a pasar, después de esta introducción, al estado del arte. Vamos a ver cómo llegamos del Big Data a la inteligencia artificial generativa. En 2004, las campañas estaban orientadas a bases de datos y segmentación inicial. Por ejemplo, la campaña de George Bush. En esas campañas se conseguía la mayor información que se podía y se hacían segmentaciones de grandes bloques de potenciales votantes. De tal manera que se intentaba amoldar esa campaña electoral a conjuntos muy grandes de personas, por ejemplo, pensionistas, por ejemplo, parados, agricultores, es decir, grandes colectivos, y estamos hablando de una campaña a nivel nacional en Estados Unidos, ¿vale? 2,5 veces Europa, ¿vale? Que no es pequeña, quiero decir. Bien, pues así es como se hacían las campañas en 2004. Ya del 2008 al 2012 aparecen ya las campañas de data driving a gran escala. Por ejemplo, la campaña de Obama. Bien. Ya con este tipo ya de campañas se empieza ya a segmentar de una manera más fina y se empiezan a utilizar ya otras herramientas. Ya aparece el desarrollo de las redes sociales, ya los líderes políticos aparecen en redes sociales. Por ejemplo, Obama financió a través de las redes sociales toda su campaña electoral, o la mayor parte, la gran parte, porque claro, digamos, la necesaria como para empezar a posicionarte a nivel nacional como candidato a presidente de los Estados Unidos. Bien, es evidente que después, en cenas y actos que suelen hacerse en Estados Unidos a través de los lobbies, pues se consigue lógicamente mayor financiación, mayores recursos económicos. Pero inicialmente lo que hizo fue una campaña de crowdfunding a través de redes sociales. Y así fue como pudo montar una campaña a nivel nacional. Esto ya fue en la campaña de 2008 a 2012. En 2016 aparece una crisis en las campañas políticas debido a la empresa Cambridge Analytica en 2016. ¿Y qué ocurrió ahí? Cambridge Analytica es una consultora política que afirmó utilizar datos de redes sociales para perfilar psicológicamente a votantes y personalizar mensajes políticos. El escándalo se hizo público en 2018, aunque se produjo en 2016. Pero se vincula analíticamente con 2016 por el debate sobre su relación con campañas y el uso masivo de datos de Facebook. No sé si recordáis hace unos años que hubo una campaña donde se habían robado millones de datos de Facebook. Bien. Eso en parte era cierto, pero no totalmente cierto. También había una parte de deepfake acerca de eso. No fue tan así que alguien se metió en la base de datos de Facebook y sacó todo lo que quiso. Eso no fue así. ¿Bien? Pero sí que es verdad que se extrajeron datos de ahí para hacer un perfil psicológico, no para quedarme con el número de teléfono o el correo electrónico de una determinada persona que resulta que ha dicho que vive en Oregón. No. Voy a intentar establecer siempre relaciones fuera de España para precisamente evitar, hay veces que no puedo hacerlo, que no voy a poder evitarlo, pero intentaré evitar hacer referencias a España, ¿bien? Me gusta más centrarme en Estados Unidos porque si alguien está a disgusto, pues lo puedo hacer libremente, disgustarse con aquellos. Bien, como iba diciendo, lo interesante de esto no fue, como decía, captar datos personales, sino hacer un perfil psicológico de esa persona. ¿Y cómo lo hacían? ¿A través de su número de teléfono o la dirección de correo electrónico? No. ¿Qué viajes hacía esa persona? ¿Qué destinos tenía turísticos? ¿A dónde le daba like? ¿Qué restaurantes visitaba? Porque ese restaurante tiene un precio medio de cubierto. Con lo cual somos capaces, a través de los consumos de esa persona, simplemente con las fotografías que cada uno mismo se pone, comprando, consumiendo, yendo a un sitio, yendo a otro, a partir de ahí los sistemas son capaces de identificar tu perfil económico, tu perfil cultural, tu perfil académico, y de esta manera establecen pautas concretas para dirigir una campaña que va prácticamente personalizada a la persona, ya no a grandes colectivos, sino a personas concretas. De todas maneras, aquí todavía no estaba tan desarrollada, evidentemente, la inteligencia artificial y todavía no era capaz, en estas alturas, de llegar a lo que después veremos que es el microtargeting. Bien, posteriormente, ya en 2022, ya tenemos los modelos generativos, generalistas,
el más conocido por todos, ChatGPT, hay muchísimos más. Bien. Am, y aquí es importante tener en cuenta una cosa. ¿Cómo habrá sido la expansión de la inteligencia artificial? Que estuve viendo el otro día unos datos económicos por curiosidad. Y en el caso concreto, por ejemplo, de OpenAI, que es la empresa que tiene ChatGPT, que nace en 2020, hoy está valorada entre 300 y 500 mil millones de dólares. Yo no sé qué empresa y en qué sector una startup es capaz en 6 años de valer casi medio billón de dólares. Pocos sectores hay. Ni siquiera el sector de la tecnología, porque si no, esto habría sido. Con lo cual, quiero decir, el escenario que se ha propuesto con el desarrollo de la inteligencia artificial es tan diverso que todo ha producido un salto. Ya no es ni exponencial, es que no sabría explicar qué función matemática sería capaz de describir el movimiento que ha podido tener, ya no el crecimiento empresarial de cualquiera de estas empresas de startup, OpenAI o Gemini o la que queráis. No, no, no. Es que esto no se ha visto nunca jamás en la historia, ni económica, ni política, ni social. Un ejemplo que yo trabajo con una empresa de software y desde que hay modelo de inteligencia artificial, nuestra plantilla se ha doblado la plantilla. Y eso es activo. Aunque lógicamente tiene un coste salarial de mano de obra, evidentemente, de Se ha personal. doblado la plantilla porque podemos abarcar más proyectos. Más proyectos, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que esos 500.000 millones que posiblemente valga ChatGPT no se reparten en dividendos para accionistas. Se está reinvirtiendo prácticamente la totalidad en nuevo equipamiento y más capital humano. Más capital humano. Es decir, se está buscando gente en análisis de datos, de grandes volúmenes de datos, se está buscando desarrolladores software, se están buscando todo este tipo de perfiles, porque son tantos los campos en los que se puede actuar que, lógicamente, una persona es incapaz de poder abarcar todo lo que la inteligencia artificial te puede ofrecer. De tal manera que habrá, desde el punto de vista profesional, se segmentará el trabajador, el perfil tecnológico se segmentará para poder acometer los diferentes escenarios que se pueden plantear dentro de la inteligencia artificial. Ya en 2024, ya la inteligencia artificial ya está integrada en las campañas electorales y en la desinformación industrial. Aquí voy a hacer un añadido, y es que vamos a ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, no solamente en el comportamiento electoral, sino también a nivel industrial. A nivel industrial, y eso tiene un componente que tiene que ver, que incide en los sistemas políticos y veremos después por qué. Entonces, que no os extrañe que hablemos también de desinformación industrial. Bien, la diferencia cualitativa es simple. Antes se identificaba al votante y ahora se fabrica contenido persuasivo para él. Al principio, mediante llamadas telefónicas, mediante sus datos personales, intentaba convencer al votante para que te votara, y ahora no. Ahora te voy a persuadir diciéndote lo que quieres escuchar, mostrándote lo que quieres ver, para que seas capaz de votar. Bien. El Big Data permite clasificar y la inteligencia artificial generativa permite producir. Un modelo generativo es un sistema que aprende la distribución de datos y produce nuevas muestras plausibles, bien sea en texto, en imagen o en audio. Esto reduce drásticamente el coste de propaganda y permite interacción continua mediante pruebas A/B, que se dicen, y se experimenta con miles de variantes y se selecciona la que maximiza la interacción. Y esto tiene que ver con el vídeo que vimos al inicio de Arcadi Mayor. ¿Bien? Es decir, los modelos generativos lo que hacen es buscar nuevas variables que puedan definir un contenido que sea plausible. No tiene por qué ser verdadero. Ya lo veremos después también. Pero tiene que ser plausible. Y a ser posible acomodaticio a los intereses de esa persona que está recibiendo el contenido. Y este salto es porque en 2024 pues, se produce un punto de inflexión global que no es solamente tecnológico. Y aquí hay un dato que puede llegar a ser, no voy a decir escalofriante, pero sí cuanto menos asombroso. Y es que durante 2024 más de 80 países que han celebrado elecciones en sus países han registrado uso de inteligencia artificial en su proceso electoral. Proceso electoral en la parte de la campaña electoral. ¿Bien?
Más de 80 países solo en 2024. Es decir, ya prácticamente no hay país que sea tecnológicamente medianamente avanzado, para que no se utilice la inteligencia artificial dentro de los procesos electorales. Se refiere a uso interno de... No, 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 no. Yo soy un partido, genero contenido para mi provecho, o, digamos, en este caso vamos a poner el ejemplo de Rusia, de decir, vamos a generar nosotros contenido para que intentar que gane en España, por ejemplo, el partido que a nosotros nos conviene. Claro, eso es lo que viene después. Es decir, no, quiero decir que está muy bien apuntado. Efectivamente, yo solamente he dado el dato. Oiga, más de 80 países han utilizado la inteligencia artificial, pero no he dicho cómo la han utilizado. ¿Ah? Simplemente que la han utilizado. Es decir, ya no hay un país cuyo sistema político no absorba la inteligencia artificial como una herramienta necesaria para poder competir por unas elecciones. Cuando hablamos de 80 países, perdón, del 80% de los países, no son elecciones nacionales, pueden ser locales, es decir, en cualquier tipo de elección que se haya producido, ¿vale? Pues en más del 80% de los países con elecciones en 2024 registraron el uso de la inteligencia artificial. Vamos a explicar, por ejemplo, lo que ocurrió en Rumanía. Entonces, para evitar imprecisiones anecdóticas, vamos a utilizar indicadores comparados. Lo voy a decir en español, el acrónimo CIGIC es inglés y tiene que ver con el Centro para la Innovación y la Gobernanza Internacional. ¿Vale? Center for International Governance and Innovation. Reporta que más del 80% de los países con elecciones registraron este uso. ¿Qué es el CIGI? El CIGI es un think tank canadiense especializado en gobernanza global y regulación tecnológica. Sus informes se usan como referencia en debates internacionales sobre inteligencia artificial y democracia. Es importante señalar la fuente para dotarla de legitimidad cuando la utilizamos. La cifra debe interpretarse con prudencia. Uso incluye prácticas legítimas y prácticas abusivas. Su valor analítico es mostrar que la IA ya forma parte de la normalidad electoral contemporánea. ¿Bien? El siguiente caso, que estamos hablando de Rumanía, ilustra cómo esa normalización puede derivar en crisis de integridad electoral. Este es un caso paradigmático de automatización masiva de información. Según la OCDE, el Observatorio de Política de Inteligencia Artificial de la OCDE, se documentó una infraestructura de más de 25.000 cuentas automatizadas y anuncios coordinados que generaron 179 millones de impresiones favoreciendo al candidato prorruso a las elecciones de Rumanía. Y aquí cabe hacer una advertencia metodológica. No es riguroso, repito, no es riguroso afirmar que la automatización causó el resultado, pero sí es riguroso afirmar que contribuyó a un entorno informativo degradado y a una crisis de integridad electoral. Ha quedado claro. No significa que por eso ganara las elecciones el candidato prorruso, pero sí que creó una atmósfera propicia para que lo hicieran. Bien, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en general, aunque sea con aplicación clara en los sistemas políticos y concretamente en el comportamiento electoral? El primero y el más conocido por todos es el de los deepfakes y la falsificación audiovisual. ¿Bien? Tenemos también operaciones coordinadas a escala industrial, el microtargeting opaco y discriminatorio. Ahora explicaré cada una de ellas con un poquito más de profundidad. La vulnerabilidad de infraestructuras electorales y la privatización del espacio público digital. Las plataformas actúan como árbitros. Por eso quería hacer el añadido de la desinformación industrial, porque afecta precisamente también al sistema político. ¿Por qué? Porque ahora mismo el control de la inteligencia artificial no está en ningún Estado, ni en ningún gobierno, ni en ningún partido político. Está precisamente en las plataformas de inteligencia artificial que están gestionadas por empresas privadas. ¿Bien? Es decir, se está externalizando, se está privatizando la democracia. De una manera, de alguna manera, digamos, de la que no nos damos cuenta. Sentimos poco que nos están robando esa capacidad para pensar y actuar en unas elecciones. Entonces, Varoufakis tiene razón. ¿Perdón? Varoufakis tiene razón en lo del tecnofeudalismo. En parte, porque Sí. yo que llevo leyendo eso hace mucho tiempo. Sí, pero, a ver, cuando he dicho que
hemos derivado, el control democrático se ha derivado a plataformas. Aquí la parte buena es que no hay un monopolio de plataformas. Con lo cual eso vuelve otra vez a pseudodemocratizar digamos, la experiencia de las personas a la hora de poder votar. Bien, ¿por qué? Porque no todas van a estar influidas por un mismo componente, ni por un mismo partido, ni un mismo candidato, lógicamente. Con lo cual, hay personas que utilizan más una red que otra, hay personas, como ya sabéis todos cuando estáis utilizando redes sociales, que en función de los vídeos que os interesa más ver o no, os muestran vídeos relacionados con lo anterior. Es decir, a partir de ahí, la inteligencia artificial está aprendiendo, pero también te está mostrando lo que tú quieres escuchar. Ahora, no todo el mundo quiere escuchar lo mismo. ¿De acuerdo? Otra cosa es que lo que estás recibiendo, escuchando o viendo, a lo mejor no siempre es todo de verdad. Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, pues esto de los deepfakes. ¿Bien? Los bulos. Hablamos mucho de deepfake, pero es un bulo. Palabra que, por ejemplo, y insisto en las referencias que son necesarias cuando los tenga que hacer, en el caso del gobierno de España, se ha tirado meses hablando de la palabra bulo cuando ha habido determinadas acciones en medios de comunicación y en redes sociales en las que se acusaba al gobierno o a miembros del gobierno o a familiares de miembros del gobierno, se les acusaba de delitos. Bien, entonces, rápidamente, ellos decían, esto es un bulo. Vamos a ver qué plantea eso después. Bien, los deepfakes. La falsificación audiovisual como arma electoral. Un deepfake es un contenido audiovisual generado o manipulado mediante inteligencia artificial para simular de forma realista la apariencia y o la voz de una persona. El riesgo no es solo la falsedad puntual, sino la alteración de la epistemología pública. Aparece el concepto de liar's dividend. Si los deepfakes son plausibles, los autores pueden negar hechos reales alegando que son falsos. Muy fácil. Cuando nosotros recibimos un deepfake y estamos acostumbrados a que haya bulos por todas las redes, si resulta que un miembro X de un gobierno X comete un delito y eso sale en redes sociales, ese político puede decir que es un bulo, como tantos otros que hay. Bueno, meter todo en el... Claro. Es decir, ¿cómo entonces discernimos lo que es contenido real de lo que es un deepfake? Nos damos cuenta de la jugada. Es decir, el deepfake produce un efecto primario, que es te estoy engañando asignando voz e imagen a una persona que no es suya y esa voz y esa imagen está generada por una inteligencia artificial. ¿Vale? Pero es que en el caso real de que se produzca un hecho punitivo, esa persona se puede defender diciendo que era un deepfake, que era un bulo. De tal manera que siempre quedará la duda. Después hay una consecuencia, que también la comentaré más adelante, aunque me repita, y es que normalmente los bulos corren más deprisa que las rectificaciones, pero a velocidades totalmente diferentes. Bien. Como digo, el desmentido siempre llega tarde. Hay una asimetría temporal, porque crece muy rápido el bulo, pero la veracidad de eso requiere de investigación por parte de quien recibe el deepfake, y no todo el mundo lo hace. Por ejemplo, mira, hace 2 días, bueno, estamos viendo el comportamiento del presidente Trump. Un comportamiento que para cualquier psiquiatra podría llegar a ser sugestivo de un trastorno de demencia frontotemporal. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas y está haciendo declaraciones políticas y públicas que no se corresponden con la de ningún mandatario, pero de nunca. No sé, nos tendríamos que ir a los tiempos de Calígula, probablemente cuando metió el caballo en el Senado. Bien, pues aparecer creyéndose que es Dios, o decir que va a aniquilar una civilización entera, es decir, una serie de mensajes que están como de una persona que dices, bien, pues esos son hechos plausibles. Nadie ha dicho, ni ha salido ningún psiquiatra diciendo que esta persona sufre una enfermedad mental. Bien, pues sale un vídeo de un supuesto, me sale un vídeo a mí en YouTube, no estoy hablando de una red social, de YouTube, me sale un vídeo, que lógicamente yo consumo mucho contenido de ciencia política, de un supuesto periodista chileno, digo supuesto porque todavía no sé si es periodista o no, chileno por la voz que tiene, porque sé que los chilenos hablan así, en la que viene a contar una historia, es un vídeo de 26 minutos, lo podéis buscar en YouTube, que viene a decir poco más o menos que congresistas demócratas han creado una comisión para preguntar al secretario de Salud del gabinete de los Estados Unidos, dentro del gabinete que conforma el gobierno de Trump, hay una persona que a partir de 1967, cuando se produce el atentado contra Kennedy,
¿Vale? Pues posteriormente a eso se dijeron, oye, ¿y si al presidente de los Estados Unidos le pasa algo, tiene un ictus, entra en coma? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, desarrollaron lo que se llama la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. Esa enmienda lo que hace es establecer los diferentes supuestos en el caso de incapacitación del presidente de los Estados Unidos y qué hay que hacer en cada caso. Y hay algunos que están muy claros, los 3 primeros son clarísimos. Si se muere, entra el vicepresidente. Si entra en coma, entra el vicepresidente. Si está enfermo o se ha tenido que salir del país de la historia, entra el vicepresidente. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando se trata de la capacidad legal para obrar? ¿Qué es lo que ocurre cuando las capacidades mentales del presidente de los Estados Unidos están menoscabadas? Bien, pues se crea una comisión donde hay una persona del propio gobierno de ese presidente, que se llama secretario de salud, que tienen que determinar, mediante pruebas médicas, evidentemente, que esa persona no está capacitada. Y entonces se le incapacita. No es un proceso de impeachment, no es un proceso de repulsión del presidente americano, sino simplemente se le decreta como persona incapacitada para poder desarrollar la función de presidente de los Estados Unidos. ¿Bien? Por enfermedad mental. Bien. Pues viene a contar un poco esto, que hay congresistas demócratas que, visto lo visto, y con estas, y ponen los diferentes ejemplos que hemos estado viendo de las últimas declaraciones y los últimos actos del presidente Trump, pues y tú coges ese contenido y te lo crees, dices, ostras, pues en Estados Unidos se está moviendo. Fíjate, ya no son periodistas, ya no son influencers, no. Ahora ya son congresistas que le están preguntando a miembros del propio gobierno de Trump si él, en un momento dado, si hay una base médica para decretar esa incapacitación, ¿usted qué votaría? Le preguntan directamente. Pública sobre la fuente de la que lo tiene. Ahí va, ahí es donde voy. Tú lo escuchas y te lo crees en ese momento. Esto siempre es como la tetera de Russell. Oye, es que diciendo, hay una tetera orbitando más. No, pero él te dice, son congresistas de Estados Unidos, demócratas. Da incluso algunos nombres, que no sé si serán reales o no, porque yo no me sé la lista de congresistas de los Estados Unidos demócratas, ni conservadores tampoco. Pero es un contenido que es 100% plausible. Claro, si eso fuera cierto, absolutamente todos los noticieros del mundo abrirían con esa noticia. Pero todos. Claro, no ha abierto ninguno. Lógicamente es un deepfake, pero un deepfake de un vídeo en YouTube de 26 minutos y pico. Y me salió hace 2 días, no lo estaba buscando yo, me salió. ¿Qué ocurre? Pues que ya no sabemos valorar personas que no estén muy acostumbradas al uso o que tengan un determinado perfil tecnológico, pues no son capaces de discernir un contenido veraz de uno que no lo es. Y dentro de esa posibilidad de que sea o no sea veraz, bien porque te engañen o bien porque, aunque no era un engaño, el culpable dice que ha sido un engaño, pues ahora mismo la persona que tiene que valorar la acción política para después poder presentarse a unas elecciones no sabe ya qué pensar ni a qué atenerse. Bien. No sé si interrumpirle también. Sí, no pasa nada. Hablas ahora iba a hablar de los incentivos, como luego a lo mejor vuelve a salir. Sí. A ver cómo se resuelve. Pero el tema de la veracidad, ¿tiene que ver algo la veracidad con la política? Te lo digo no solamente como política, sino como psicólogo también. ¿Importa la verdad? Sí. ¿Quién quiere la verdad? Sí. Si las personas que van a votar les importa un bledo la verdad, cada uno siente igual que al equipo de fútbol, a su partido, o a que no gane el otro, y son sentimientos. ¿Qué es eso de verdad? ¿Qué es eso de pensamiento? ¿Qué es eso de razón? Yo podía pensar, como me he dedicado a ello, pues una buena educación puede hacer que la gente aprenda a pensar, a tener pensamiento crítico, a saber discernir lo que son bulos, lo que no son bulos, si tampoco le interesa. Un bulo de los míos, lo acepto porque es de los míos. Que roba uno de los míos, que roba y lo que quiera, que ya robaron nosotros bastante. O sea, No, la verdad no se refiere a que lo que diga un político sea verdad. Es más que si lo que hace es o no verdad. Y me explico. No es lo mismo un político en su propio hacer político de campaña de intentar captar la mayor cantidad posible de votantes, y eso es lícito, no hay ningún problema, y prometerán la luna, y a lo mejor después no cumplirán porque han cambiado de opinión, pero prometerán lo que tengan que prometer. Perfecto. Otra cosa muy distinta es que se les esté acusando de un delito, haya un periodista o un influencer o una persona o aparezca un vídeo
incluso un vídeo o fotografías de esa persona pasándole un sobre con una bolsa en un parque escondido, tal. Te están mostrando la foto, míralo, si es que es fulanito. Y mira cómo le está dando la bolsa. Pero si es que está el vídeo aquí, ese vídeo no es real. Cuando yo me refiero a veracidad, a verdad, me refiero más a la veracidad. Es decir, ¿me puedo creer lo que estoy viendo? ¿Me puedo creer lo que estoy escuchando? Bien, aunque has dicho que es diferente, las campañas. Ujú. Hay que tener campañas. ¿Por qué hay que tener campañas? ¿Para qué? Para darse a conocer, gastar dinero. Bueno, eso te puedo ¿Para qué responder muy fácil. voy a hacer campaña y voy a decir algo que no voy a cumplir? Y que además nadie te va a obligar a que lo cumplas. Y además sabemos que nadie lo cumple porque así estamos viendo en todos los países. Entonces es un engañar a la Te gente. lo voy a decir. ¿Por qué? En España, más o menos, somos unos 22 millones de votantes, de los cuales hay unos 8 millones que cambian su voto de unas elecciones a otras. No hay campañas dirigidas al fiel. ¿Para qué? Si ya lo tengo convencido, no malgasto el tiempo en eso. ¿Dónde me enfoco? En esa persona que ha demostrado durante un tiempo, a través de su pasado digital, que ha sido capaz de modificar su opinión o sus opciones políticas. A esa me dirijo. Y son 8 millones de personas. Son muchas. A pesar de que también lo pone el dinero. Bien, sí, eso, pero lo que te quiero decir, hacia dónde se dirigen es precisamente hacia ese núcleo de votantes. Bien. Con lo cual ahí hay un impacto sobre la gente indecisa de la plausibilidad sobre la verificación. Es decir, me lo creo, lo verifico, tengo que verificar entonces cada vídeo que veo, cada declaración. Eso es, o sea, ya tenemos poco tiempo para acceder a escuchar una noticia desde el principio hasta el final. De hecho, es que tienes hasta que pagar por el contenido en periódicos digitales, con lo cual prácticamente nada más que somos capaces de ver el título y poco más. Porque si no tendríamos que estar pagando, pues aquella persona que, como yo, que tenga que leer muchos periódicos, pues tendríamos que estar pagando suscripciones, pues un montón de dinero al mes. O da un truco para que no paguen. Ojo, no. Ah, bueno. Bien, con esto lo que quiero decir, es que la gente no tiene tiempo para coger y ponerse a meditar sobre la noticia. Pero es que los medios de comunicación masivos en televisión, en telediarios, se hacen eco de esos deepfakes. Es que lo reproducen. Después ya veremos si rectifican o no. Pero lo estamos viendo. Y no solamente en telediarios, en las famosas mesas de tertulia política de todas las cadenas de televisión, pero no solamente en España, en el mundo entero. En los famosos debates preelectorales que se producen en España y en todos los países, ¿vale? Que mienten más que hablan. Pero ¿qué ocurre? En ese debate, lo que interesa es saber, en ese puñetazo va, puñetazo viene, a ver quién queda en pie. No lo que digan, porque lo que digan, si ya sabemos que la mitad es mentira. Después ya se encargan los periódicos al día siguiente de decir las mentiras que ha dicho uno y las mentiras que ha dicho uno. Y no hay ni uno que se sabe, ¿no? O sea, no hay ni uno que haya dicho la verdad 100%. Bueno, ni 100 ni 50%. Porque del debate lo que me interesa no es lo que me vengan a decir, sino a ver si ha sido capaz de tumbar más o menos al adversario con dialéctica. Se busca más la dialéctica que la profundidad y el contenido. Eso, por ejemplo, los telediarios también tienen parte del mundo. Porque el siguiente dicen, ¿quién ha ganado? ¿Cómo que quién ha ganado? Ah. Es que no es un combate de boxeo. Bueno, ellos lo que hacen son encuestas en Ya, sus pero, digamos, la pregunta está mal hecha. claro, normalmente suele estar dirigida. Pero en cualquier caso, esa forma, pues es que ya no funciona. O sea, ahora mismo no hay nadie, en el caso español, no hay nadie que se crea ni una sola encuesta del CIS, pero es que no hay nadie que se lo crea. Y estamos hablando de la institución oficial para hacer este tipo de encuestas. Y es la que menos crédito tiene de todas. Quiero decir. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás que tiene que estar igualmente podrido. Si la que debe ser totalmente neutral miente, la que tiene intereses particulares, ¿qué va a hacer? La que ha contratado un determinado periódico de una determinada línea editorial que está financiada por un determinado partido a través de publicidad institucional, ¿cómo va a dirigir la encuesta? Pues como le interese. Bien. Yo que también, la licenciatura mía era de Ciencias Políticas y Sociología, sé cómo se hace una encuesta electoral y cómo se hace precisamente, y además, como anécdota, mi profesor de Sociología es el presidente del CIS. ¿No? Sí. Joder, Profesor mío de Sociología en la UNED.
Bien, entonces sé cómo se hace una campaña electoral para que te diga lo que quiere decir, lo que tú quieres que diga. ¿Vale? Es cómo se formulan las preguntas y cómo se ponderan, sencillamente. Bien, vamos un poquito más rápido, voy por la 13 y son 30, o sea que... Bien, vamos a ver un vídeo acerca de cuál fue el primer deepfake, y es el que hizo Jordan Peele en 2018, pero no lo hizo para aprovecharse, sino para alertar a la sociedad de lo que se podía venir y de lo que de hecho se ha venido. Y entonces él creó un deepfake con una persona muy importante. El vídeo es un vídeo continuo, pero tiene dos partes claramente diferenciadas. Una donde hay un protagonista principal y después está el propio Jordan Peele. Y cuando aparezca Jordan Peele al lado de este personaje principal, quiero que os fijéis en el movimiento de la boca de las dos personas que aparecen en el vídeo. Jordan Peele y el personaje principal. Quiero que veáis el movimiento de las bocas. Bien, este es un deepfake audiovisual. Bien, y es el ejemplo clásico de voz e imagen sintetizadas. Demuestra plausibilidad comunicativa del engaño. Y aquí la clave analítica es la verosimilitud sobre la verdad. No me interesa si es verdad o no, sino si la gente se lo puede creer o no. Yo voy a engañar. Un deepfake es un bulo, es un engaño. Yo voy a engañar. Entonces, no tengo que buscar vericuetos de una persona concreta. No, no, no. Basta con que el contenido sea plausible. Que la gente se lo pueda terminar de creer. Esto me recuerda mucho como la película cuando salió en su momento, o el libro de... Fue una trilogía, me sé la segunda, que Ángeles y Demonios, vosotros la sabréis. La primera, El Código Da Vinci. Con la paranoia que les da con el cuadro de la última cena. ¿Es verdad? No, o sea, totalmente no. Pero el tío te cuenta ahí un cuento y dices, oye, pues es verdad, ahí hay un hueco, ahí hay una V, si estamos, en vez de estar a costa pastelada, está puesta para el otro, tal, y tú te lo crees. ¿Es verdad? No. Pero oye, podría haber sido así. ¿Por qué no? Vamos a ver el vídeo. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Está en inglés. Básicamente, lo que viene a decir lógicamente, es el presidente Obama, y hago un resumen muy pequeño de lo que va a decir, donde dice, esto es un deepfake, esto es un bulo, ¿vale? Alguien me ha prestado la voz y ha utilizado mi imagen, y esto, lógicamente, no es verdad, y dice, porque claro, nadie se creería, y pone 3 ejemplos. 2 son de política local, que ni yo mismo entiendo, y el tercero es decir a Trump que si es un imbécil, básicamente que si es un imbécil. Claro, eso no lo podría decir él nunca en un discurso público. ¿Bien? Por lo tanto, esto tiene que ver con cómo somos capaces de tragarnos determinados bulos, es decir, pero claro, el caso es que Trump sí lo está haciendo, ese es el problema. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ese es un Ben ejemplo. Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Un dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Bien, ahora mismo Jordan Peele dice, en menos de 16 horas, un par de estudiantes medianamente buenos de una universidad relativamente buena es capaz de crear un deepfake que sea viral por todo el mundo. En menos de 16 horas. O sea, es que es muy fácil crear un contenido y enviarlo a cualquier tipo de red. Bien, otro riesgo. El deepfake no solamente se ha utilizado, lógicamente, para el combate político o para desacreditar a una persona o a una institución. También ha habido deepfakes de uso lúdico.
parodia, entretenimiento, contenido viral no político. ¿Cuál es el problema de él? Que estamos normalizando la falsificación. Esto es evidente que esto es una falsificación. La Gioconda no aparece nunca con una mascarilla. Parece lógico. Y nos hace gracia. Fíjate lo que han hecho estos técnicos, estos informáticos locos por ahí, que le han puesto a la Gioconda. Oye, qué bien está, ¿eh? Es que, joder, es que parece que lo tiene el tío pintado, que lo han pintado ahí encima y tal. Bueno, pues lo que estamos haciendo con esto, que no tiene ningún, en fin, no hay responsabilidad por detrás, no se está metiendo con nadie, nada por el estilo, pero lo que estamos es normalizando la falsificación. ¿Qué ocurre? Que de aquí, de ese uso lúdico, pasamos a un uso espúreo. La difamación y el chantaje, la manipulación de la agenda electoral, y esto produce una erosión de la confianza y de la legitimidad de las instituciones públicas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Presidenta Sheinbaum de México. En 2024 aparece ella en todos los noticieros diciendo que invertir 4.000 pesos te proporcionará, le dice a los mexicanos, acceso a un ingreso mensual de 120.000 pesos. Te lo dice la presidenta de tu país y sale en los noticieros más importantes de tu país. Lo que quiero decir es, hombre, yo estoy escuchando ahora mismo el telediario y para cada noticia que me dan no me pongo a contrastarla. Vamos, yo no lo suelo hacer. Otra cosa es que haya una concreta que me interese tal y cual y entonces cojo y la busco, que es lo que suelo hacer. Lo suelo buscar por diferentes fuentes para ver si lo que me ha contado eso no es. Pero no porque sí es verdad o no, sino porque su punto de vista a lo mejor no es completo, la información, en fin, hay que contrastar. Bien, pero yo porque soy politólogo. Usted no va haciendo eso, no se lee 20 periódicos al día. El Marca hay como mucho. ¿Un piso de 3 dormitorios en Madrid puede tener un alquiler de 500 euros? No, Pues el presidente del gobierno promete 850.000 viviendas a ese precio. claro, pues Y eso no es un fake. Otra cosa es que no lo ha hecho, pero... aún lo No, lo que quiero decir es que existen noticias que por su volumen, por su tal, dices, esto es imposible, ¿cómo va a haber 850.000 viviendas en Madrid? No, perdón, es en España, perdón, en España. Pero también las hay en Madrid. No sé si habían 20 y tantas mil en Madrid. 800 a 500 euros de pisos de 3 dormitorios, ¿estamos locos o qué? Si eso no existe. Lo ha dicho el presidente del gobierno verazmente, ¿eh? Otra cosa es que no lo haya hecho, pero verazmente. No es un... es una proyección. No, lo que te quiero decir es que si verazmente se ha dicho eso, ¿por qué no te vas a creer a la presidenta Sheinbaum? Es lo que quiero decir. Ya. ¿Vale? Es decir, tú esto lo escuchas por primera vez y dices, eso es una tontería. Ahora, si después resulta que hay informaciones veraces, que son verdad, que no son bulos, donde se dicen cosas estratosféricas, ¿os acordáis cuando alguno en campaña electoral dijo que prometía el pleno empleo o que iba a bajar 11 millones los parados de este país y no sé cuántas historias? Pues lógicamente eso son cosas que se dicen en precampaña, donde la gente, bueno, pues no se cree eso. Dice, bueno, pues lo que va el tío va a ser, no es que vaya a reducir 11 millones los parados, pero lo que va es a desarrollar políticas públicas para mejorar las condiciones de empleo. Bueno, nos quedamos ahí, ¿vale? No. Es que estamos hablando de cosas muy concretas. Oiga, usted deme 4.000 pesos. Además, lo hace el Estado lo está aquí patrocinando. Usted el dinero se lo da al Estado y yo le digo que va usted a recibir 120.000 pesos mensuales, no de golpe, mensuales. Eso fue grave. Lógicamente, inmediatamente salió a demitir la propia presidenta. ¿Vale? Pero de primera ya corrió durante ese día, hubo muchísimo tráfico. Y ese tráfico es muy interesante para la inteligencia artificial. Para saber quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes lo criticaban, quiénes se posicionaban de una manera y quiénes se posicionaban de otra. Y aunque ese deepfake duró menos de 24 horas, fue tal el tráfico que la IA sí que aprendió a microsegmentar a los potenciales votantes. ¿Vale? Está en la cartera de gente. Claro, lo que hemos dicho antes, la mentira corre mucho, la rectificación va mucho más despacio, aunque en este caso salió rápidamente a desmentirlo. ¿Vale? Bien, otro riesgo, los robocalls con voz sintética. Estos no están enfocados, o no solamente están enfocados a que cambies tu intención de voto, sino están enfocados a la desmovilización. En este caso se muestra una modalidad operativa de desinformación. El robocall es una llamada automatizada distribuida masivamente. En New Hampshire, en 2024, circuló un audio atribuido falsamente a Joe Biden con la finalidad de confundir o desmovilizar participación en primarias, en elecciones primarias. Esto es lo que se denomina el turnout suppression, que es la intervención destinada a reducir participación, no a cambiar preferencias. ¿El efecto institucional cuál es?
Pues que incluso si el impacto cuantitativo es difícil de medir, el caso revela un mecanismo de sabotaje electoral barato y escalable. Es muy, muy barato hacer esto. Generar miles y miles y miles de llamadas de forma indiscriminada, de forma masiva, con un mensaje que es falso, aprovechando la voz, en este caso, de Joe Biden. Y se hizo pues, en unas primarias en New Hampshire. Otro de los riesgos de la inteligencia artificial, las operaciones coordinadas a escala industrial. Son los bots híbridos, las granjas de contenido y cuentas falsas persistentes, el astroturfing, ahora diré lo que es. Y el objetivo de estas operaciones coordinadas a escala industrial es dominar la agenda, saturar la atención y desplazar el debate racional. Las operaciones coordinadas incluyen redes de cuentas falsas, granjas de contenidos y bots híbridos, automatización más supervisión humana. No sé si sabéis lo que es el bot. El bot no es ni más ni menos que una programación, un software instalado en un servidor de inteligencia artificial que se encarga de automatizar un determinado mensaje y eso mandarlo masivamente a través de redes sociales. Y detrás no hay una persona, lo que hay es un perfil falso. Entonces, vemos la foto de una persona, un hombre o una mujer, da igual. Bien, y ahí te aparece una información, fulanito ha dicho tal, y genera miles de comentarios. Eso se denomina engagement. Bien, esos miles de comentarios, otra vez, permiten a la IA aprender. ¿Quién ha provocado eso? ¿Una persona? No, no hay nadie detrás de eso. Sea un bulo o no lo sé, no hay nadie detrás. Es una programación hecha ad hoc para lanzarla masivamente para ver cómo reacciona ese público. ¿Y masivamente significa todo el mundo? No, 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 a mi segmento que quiero analizar concreto. ¿Bien? Entonces, en el caso, imaginémonos de New Hampshire, pues lo que voy a buscar es una noticia local de New Hampshire, donde la gente de New Hampshire pues sea capaz de interaccionar con esa noticia. Poco le importa a los de California, lo que está ocurriendo en New Hampshire. Si este tipo de intervención se combina con bots y cuentas coordinadas, el fenómeno se industrializa. ¿Y por qué se industrializa? Porque ¿quién tiene esa posibilidad de crear esos bots? ¿Quién tiene esa disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial? Pues son precisamente... Aquí, cuando decimos que se industrializan, no es que pertenezca a entidades privadas. Aquí de lo que se trata es de que de alguna manera se mecaniza el proceso. Ya sale como en serie, como churros. Esto, por ejemplo, lo ha hecho muchísimo el gobierno chino, que ha participado en montones de campañas electorales para desvirtuar las intenciones de voto. Bien para movilización en un sentido, o bien para la desmovilización. Y ha creado bots, lógicamente no aparece ningún chino hablando, ni aparece la grafía china, ni nada por el estilo, que aparece en perfecto castellano, con una foto de una persona que tiene, pues eso, todo el aspecto de españolito de toda la vida, españolita de toda la vida. Bien, está creado por ordenador, todo. Si pinchas en su perfil, a lo mejor tiene más vídeos, pero no vas a ver una descripción de su estado. No sabemos si es ingeniero, si es ama de casa, si es peluquera, si es camarero, no se sabe lo que es. Pues hay una persona con una dirección, arroba no sé qué, soy Pepita, más español que Pepita, poco. ¿Vale? Bien, todo eso está lógicamente hecho por ordenador. Perdón, quería volver a la anterior un momentito, porque aquí he hecho un pequeño resumen de cómo afecta esto a las campañas electorales. Primero, hacemos una creación de identidades falsas. Miles de perfiles falsos. Miles. Amplifico los mensajes. Esos miles de manera secuencial o en paralelo, dependiendo cómo el algoritmo de IA me lo indique, empezarán a lanzar mensajes. Ya no es solamente un perfil, son decenas de miles de perfiles que están lanzando mensajes, si no iguales, parecidos. Con una misma intención. Aunque sean un poquito distintos, todos tienen la misma intención. Y van dirigidos a lo mejor al mismo grupo de personas. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace? Se empiezan después a programar interacciones con reseñas negativas. El propio que genera el contenido crea también sus propios comentarios negativos a lo que él ha publicado, porque interesa. Y siempre manteniendo el anonimato de quien lo hace. No sabes quién hay detrás. ¿Por qué? Porque eso tiene una responsabilidad penal. Que a ti te ponen, a ti te pillan publicando un bulo que afecta a personas
en una red social y la expones, estás exponiendo su derecho al honor o a la intimidad en algunos casos. Con lo cual, eso está castigado penalmente. Pero claro, si detrás no hay una persona, que lo que hay es una plataforma, ¿qué hacemos? ¿Metemos un servidor en la cárcel? ¿Lo llevamos a juicio al servidor? No. ¿Y el dueño del servidor quién es? Nadie. Porque detrás lo que hay es un software creado por sepa Dios quién y se ha lanzado un servidor que ni siquiera es tuyo, que es de una empresa, la que sea, a la que tú le has metido eso y has publicado un contenido. Pero ese contenido no lo has creado tú de ningún lado, lo has generado a través de eso. Otro riesgo, el microtargeting opaco y discriminatorio. El microtargeting es la microsegmentación, en este caso de votantes. Lo mismo que antes estábamos hablando de conjuntos y bolsas de votantes muy grandes. ¿Por qué? Porque es muy caro consensuar y estructurar un mensaje político, entonces se hace, pues, se hacía antiguamente para grandes bolsas de posibles votantes, sindicalistas, empresarios, parados, agricultores, pescadores, mineros, lo que fuera. Funcionarios, da igual, para el colectivo, pero siempre grandes colectivos. Aquí no. Aquí ya la inteligencia artificial es capaz de crear una microsegmentación de tal manera que la campaña electoral va dirigida a la persona. Ya no es a un colectivo, aunque sea pequeño. Ya no son los socios del Ateneo, que por cierto ya es grande. No, a la persona. Y se le da un contenido con una intención política determinada. Estos mensajes, como van enviados hacia mí, no coincides con los que te han enviado a ti. ¿Qué ocurre? Que no existe, estamos pervirtiendo la deliberación social en un proceso político, en un proceso electoral. En un proceso electoral no somos capaces de compartir opiniones políticas ni podemos discutir políticas públicas porque la información que le ha llegado a cada uno de nosotros es distinta, con lo cual se pierde la posibilidad de deliberación. Esto es gravísimo. Vamos, es uno de los pilares de la democracia. La deliberación social, que la gente tenga capacidad de discernir entre diferentes opciones políticas. Claro, antiguamente tú veías a un político que te hablaba en televisión y todo el mundo sabía lo que estaba diciendo, o sea, recibía el mismo mensaje, con lo cual ahora pues, éramos capaces de discutir, pues esto es imposible que lo haga, pues sí, pues no sé qué, pues él le ha dado prioridad a esto, pues yo creo que no, que habría que dar prioridad al otro, y se discute entre la gente. Y a partir de ahí la gente es capaz de, no solamente con lo que ha oído, sino con lo que ha podido hablar con sus círculos, pues de poder formarse una idea política concreta. Eso desaparece ahora. ¿Por qué? Porque ahora está recibiendo cada uno su propio contenido. De cada una de las opciones políticas. A cada político le está mandando a cada votante lo que le interesa. Al político, evidentemente, no a la persona. A nosotros como sociedad, ¿qué es lo que nos interesa? Oiga, ustedes, ojalá no me mintieran, pero por lo menos no me hurtan la posibilidad de poder debatir con otras personas, porque es que estamos hablando cada uno de cosas distintas. Usted a mí me promete una cosa y esa persona me está prometiendo otra. Por eso de ahí lo que sea opaco y discriminatorio ese microtargeting. Y ese es un gran riesgo de la inteligencia artificial. El rage bait. Este es un concepto muy, muy peligroso y estoy totalmente convencido de que absolutamente todos lo estamos sufriendo si somos usuarios de redes sociales. El rage bait fue palabra del año para el Oxford Dictionary en el año 2025, el año pasado. Es un concepto relativamente bautizado hace muy poquito tiempo, aunque el concepto ya venía de antes, lo que pasa es que no tenía nombre. Bien, es un concepto que está diseñado para polarizar a la opinión pública. Por ejemplo, a mí me salen continuamente en TikTok, me salen montones de vídeos, lógicamente políticos, y veo a uno que dice, habría que eliminar a todos los fachas de España. Y para mí es facha todo aquel que lleve un polo rosa. Ejemplo. Oiga, usted se está metiendo con mi forma de vestir. ¿Qué pasa? Que como no pienso como tú, ya me quieres... No, es que me quieres eliminar. ¿Y cómo vas a eliminar? Al paredón, no sé qué. Y se crea ahí un tráfico de comentarios, unos son a favor. ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de esa automatización de ese mensaje? La polarización, precisamente. Quiero saber yo, como político, hasta dónde está la gente dispuesta a llegar ante opciones que son auténticos disparates. Y habrá gente incluso que esté a favor de que tenemos que fusilar a todos los fachas de España o a todos los comunistas de España o que hay que arrancar la cabeza a cualquier inmigrante que tenga un delito. No sé, cualquier disparate que se os ocurra. Bueno, ese objetivo. Bueno, pues si veis el engagement que tiene ese tipo de comentarios de rage bait, es brutal.
Miles y miles de comentarios y de interacciones y montones de hilos. Ya no es solamente que secuencialmente empiezan a aparecer mensajes. No, no, no. Es que ahora resulta que una persona, que esa sí que es una persona real, que tiene su usuario y que sí que le pincha si tiene su contenido, bien, comenta y entonces a partir de ahí se empiezan a desarrollar los subhilos de distintas conversaciones. Y se generan miles de conversaciones en miles de comentarios sobre un auténtico disparate que no ha creado nadie. Una máquina. Y esto lo estamos viendo continuamente. O sea, a poco que cada uno se meta en su red social correspondiente, le salen disparates de este tipo. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en cualquier lado. Es totalmente amoral. Ya. A que cada uno podía tener su opción política. No, no. La ética es lo que es propio humano de cada uno. No, no, pero me voy ahí a la moralidad, por eso lo digo. Es que no nos acordamos, parece que ha pasado ya demasiado tiempo, pero antiguamente se podía discutir de política con los amigos. Hoy lo primero que se dice en una reunión de amigos, de política no se habla. Primero, o sea, y eso es una pena. O sea, si con mis amigos no puedo hablar de política, salvo que piense exactamente como yo, o sea, y eso nos lo han hurtado. Las redes sociales y dentro de las redes sociales, todo lo que es la IA generativa. Es lo que estábamos diciendo antes de la deliberación social. ¿Vale? Entonces, esa era una costumbre, pero no en España, en cualquier país, donde la gente podía discutir pues, de diferentes cosas. Y no me estoy refiriendo solamente a cargos políticos, a cargos sindicales, a cualquier cargo de cualquier institución pública o privada, me da igual, donde haya unas votaciones. No, de esto no se habla. Vamos, queremos seguir siendo amigos, ¿no? Una persona decide con nuestra moral, pero si eso es un problema ético, También lo es. Yo para mí también lo es, evidentemente, claro, claro. vale. Bien, ¿y esto en qué repercute fundamentalmente? Pues en la confianza institucional, que era uno de los pilares que veíamos al inicio de la presentación. En la confianza institucional. Es decir, ¿a quién me tengo que creer yo ahora? O sea, es que no soy capaz de distinguir ni al que lo dice, ni al que lo hace, ni al que... Porque aquí estoy viendo un montón de gente que dice que sí, que eso sí es verdad, que yo he estado allí y lo he visto con mis propios ojos, no sé qué y no sé cuánto. Otro que dice, eso es un disparate, no puede ser, eso es una tontería. O sea, pues, ¿cómo puede? Sin yo querer, creé un hilo de comentarios brutal en el que una muchacha que era médico, había terminado la carrera de medicina, estaba haciendo su MIR, no sé qué especialidad, la que fuera, y la deja porque dice que ella no está hecha para ser médico, y menos en la especialidad que había cogido, pero que hay otras formas de salvar vidas, y que ella quiere ser bioingeniera y desarrollar sistemas pues, para el desarrollo de imágenes y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, seré porque tengo media familia de médicos, mi hijo está estudiando medicina, dije, está perfecta la opción, es verdad que vas a facilitar la tarea de salvar vidas, pero no vas a salvarlas tú. Quien salva vidas es el médico. Porque las enfermeras salvamos vidas, porque las TKs salvamos vidas, porque ¿qué sería un hospital sin un celador o sin el servicio de limpieza en un quirófano y tal? ¿Quién ha dicho que no? Si yo no y empiezo ya a contestar. Todos los perfiles sanitarios son necesarios, pero para salvar una vida tenemos a los médicos. ¿Eso significa que una enfermera no puede salvar alguna vida? Por supuesto que sí. Si se está dando cuenta que se está atragantando y sabe hacer una determinada maniobra, pues acaba de salvar una vida. Pero la salvaba la enfermera y yo sí me tropiezo con un tío por la calle. Y yo puse el ejemplo, el profesor del gimnasio de mi gimnasio, el técnico, pues, tenía un desfibrilador y le salvó la vida. ¿Se dedica a salvar vidas? No, él se dedica a las pesas, no a salvar vidas. ¿Quién se dedica a salvar vidas? El médico. Bueno. Y yo lo intentaba dejar muy claro. Y la gente me volvía otra vez. Pero claro, es que lo que hacen las enfermeras es fundamental y tal y cual. Y yo decía, oye, ¿sabes leer? ¿Has leído lo que yo he escrito? Porque es que me daba la sensación de que es que ni siquiera lo habían leído. Digo, pero si acabo de decir que es necesario el papel de las enfermeras en un hospital, lo sabré yo que he pasado ingresado años de mi vida. Si tengo que sumar todos los ingresos que tienen unos hospitalarios, años he estado ingresado. ¿Me vais a mí a contar cómo funciona un hospital por dentro? Que soy paciente de 17 servicios, 23 cirugías, valga el dato. Dejaré yo saber cómo funciona un hospital. Que tengo un primo director médico, que tengo a mi hijo estudiante, que tengo sobrinas que son TKEs, mi hermana es TKE, primos que son médicos, enfermeros. Que lo sé.
¿Pero quién se dedica a salvar vidas? El médico. Bueno, se lió la de Dios es Cristo. En este caso no era automatizado, era mío. Claro, la muchacha debe estar encantada con su red social porque le generamos, no sé si fueron 3 o 4 mil mensajes, solamente en mi hilo, más los que generara ella, con los correspondientes likes y demás historias. Claro, yo tenía, no sé si eran 1.700 likes, ella tenía 2.400 likes, o sea, que estaba ahí la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora entra la pelea del like. El actor político piensa que si ha recibido más likes, ha recibido más aceptación a sus mensajes que el contrario político. Y eso es tan falso como creerse que uno es guapo cuando se mira al espejo. Oye, pues todavía soy joven. Yo cuando me miro por la mañana digo, bueno, soy joven. Estoy a punto de los 60, pero... No, chato. Eso ya se te pasó hace tiempo. Los likes son automáticos también. Otro de los riesgos, creo que ya es el último. Creo que ya es el último. La vulnerabilidad de las infraestructuras electorales. La democracia no es solo deliberación, también es infraestructura técnica. La IA facilita el phishing personalizado. ¿Qué es el phishing? El phishing, curiosamente, la gente aquí piensa que es la suplantación de una identidad. No es del todo cierto. Lo es, pero no lo es. Es un ataque que busca engañar al usuario para obtener acceso a credenciales o sistemas a través de contraseñas y demás. Ese es el phishing. Lógicamente, una vez que yo tengo esas credenciales, lógicamente es para actuar en su nombre. Pero no se trata de una suplantación de identidad como la que habremos visto en alguna película de Hollywood ni nada por el estilo. No, no, es engañarte para que tú me pases tus credenciales para yo a partir de ahí poder acceder a cuentas tuyas, contraseñas, redes sociales, lo que me interese. Ese es el phishing. Bien, pues con la inteligencia artificial el mensaje es que es verosímil. ¿Por qué? Porque yo te pongo el logo del banco, te pongo el mismo aspecto que tú ves cuando entras en la web de tu banco, la persona es clavada a la persona que me llama normalmente por teléfono para ofrecerme un producto bancario, yo esa persona la reconozco porque he hablado con ella. De tal manera que, joder, si es esta, yo estoy viendo que es BBVA o Santander o Pepita o la Caixa o la que sea, pues claro que me lo creo. Oye, pues mira, mi DNI es tal. Con el DNI, con el DNI, se pueden hacer tantas cosas. Con el DNI de una persona. Se pueden hacer tantísimas cosas. Cancelarle seguros. Cancelarle el contrato de la luz, del gas. Cancelar contratos. Porque después la firma nadie la verifica. ¿Alguien tiene registrada su firma en un banco? Ni los del banco. O sea, la tenemos todos porque en algún momento hemos tenido que hacerlo. No hay ninguna persona en un banco, en una oficina bancaria que verifica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se hace muy creíble. Pues ahora resulta que te llama Joe Biden. Directamente. Uy, qué suerte he tenido. Me ha llamado Joe Biden. No, es que es mentira. Es el ejemplo que veíamos antes. También facilita filtraciones estratégicas, manipulación interna de campañas y sabotaje comunicativo. Y soy capaz de meterme en los sistemas del contrario, soy capaz de manipular sus mensajes. Si además soy capaz de meterme en su núcleo, si no de votantes y de personas que colaboran, soy capaz de desinformarlos. La campaña de desinformación es tan potente como la de mala información. De hecho, se practica muchísimo. Ahora hay una tesis, por ejemplo, que los atentados del 11M aquí en Madrid, hay una tesis que ha comprado algún exministro que dice que eso fue obra totalmente orquestada y planificada por parte de Marruecos con la aquiescencia de los servicios de inteligencia franceses. Y te lo dice un exministro. Trillo, en este caso. Expresidente del Congreso además. Y exministro de Defensa. No tiene credibilidad. Bueno, no deja de ser un exministro. Ahora no está en la competencia política, no tiene necesidad de mentir. No está en la competencia política. Ni siquiera. No, pero su pasado no estaba en ese tema precisamente. Él era presidente del Congreso cuando pasó eso. O sea, no estaba en esa vaina. Y compra, pero lo compra él, es decir, no es suya. Él compra ese mensaje. ¿Eso es cierto? No lo sabemos, si sí o si no, porque no, o sea, y mira que yo he trabajado sobre este tema, no sobre el 11M, pero sí bastante sobre Marruecos y sobre los servicios de inteligencia de marroquíes. ¿Vale? ¿Podría haber pasado? Sí. ¿Ha pasado? Pues mira, ni idea. Seguramente no. O si pasó y fueron marroquíes, pues seguramente el gobierno no tenía ni idea de lo que iba a pasar. O si lo sabía, lo supo tarde. En fin. No se puede saber. Pero ha habido un ministro que lo ha cogido y lo ha contado en medios de comunicación masivos.
Y el último de los problemas, la privatización del espacio público digital. Las plataformas privadas funcionan ya como árbitros de visibilidad política. La opacidad algorítmica, el no saber cómo nos discriminan a cada uno. Yo solo sé que he visto en Amazon unos zapatos y ahora no hacen nada más que salirme anuncios de zapatos. Si yo nada más que quería unas chanclas, bueno, pues de tacón también los tiene. El mismo Netflix, como se te ocurra ver una película de terror, solo te va a enseñar películas de terror durante 6 meses. Oiga, si solamente quise ver una, esa, porque me la dijeron. Ahora quiero ver las mías, que son las de comedia, por poner un ejemplo. Pues no, chúpate las de terror. ¿Y dónde está el catálogo de las de comedia? 10 películas. Pero si el catálogo de Netflix solamente de comedia tiene 200 o 300 títulos, a mí nada más que me presenta 12. ¿Por qué? Porque el algoritmo me discrimina. Es él el que manda, no soy yo. ¿Dónde está el catálogo completo de películas de Netflix? No es público. Lo es a través de una serie de códigos que conocen algunos, ¿vale? Pero no te los ofrece Netflix, evidentemente. Luego, estamos en manos de esa opacidad algorítmica. Reglas que son totalmente, no voy a decir antidemocráticas, pero de luego no son democráticas. Yo no puedo elegir lo que quiero ver, lo que quiero consumir. Hay un algoritmo que decide por mí. Por otro lado, la moderación selectiva y las asimetrías en el enforcement. Es decir, ¿qué capacidad tengo yo como persona individual de poder quejarme ante una estafa o ante un bulo de algo que estaba mandado masivamente? Típico ejemplo del bullying que sufren los chavales en un instituto. Típica niña que se meten con ella 24 horas del día durante 7 días a la semana a través de redes sociales, pues porque le caía mal a otra amiga, porque a las dos le gustaba el mismo chico y el chico le ha hecho caso a esta en vez de a la otra. Por poner un ejemplo. Esto lo podemos traducir al revés. 2 chicos con la misma chica, 2 chicos con el mismo chico, es que me da igual. La misma vaina. Y ahí se crea pues un grupo de personas que se creen la mentira que se dijo al inicio y te ves a una sola persona luchando contra todas las demás, de la clase o del colegio, del instituto. Esa es la simetría del enforcement. ¿Vale? Que la persona que sufre ese engaño está en un estado o con una capacidad de maniobra que no puede superar a la del grupo de personas que están no solamente creando, sino amplificando esa mentira. Y aunque fuera verdad, ¿qué ocurre? Como decimos, si ahora nos fiamos de las encuestas del CIS menos, pero de GAT3, de Informer, de Atlas Intel, de CNC, para diferentes segmentos. No tiene por qué ser solamente políticos, pueden ser industriales, pueden ser económicos, pueden ser de compras. Ahora mismo, por ejemplo, pues una de las estafas mayores que hay, pues es coger a influencers que tengan mucho engagement, que tengan mucho tráfico, ¿vale? Y ponerles a vender una colonia o un reloj. Que ellos te dicen que es de máxima calidad, pero como te lo presenta fulanita o fulanito de tal, pues tú te crees que eso es de máxima calidad. Y a lo mejor es un reloj que vale 250 euros. La maquinaria cuesta 0,50 euros. Y en los materiales que lleva no llegan a los 20 euros. El reloj vale 21 euros. Pero a ti te cobran 200 y pico euros porque te lo dice fulanita de tal. Fulanita de tal sabe lo que hay dentro del reloj. Pues no tiene ni idea. Si la pobrecita se dedica a esto, no se dedica a la relojería, ni tiene ni idea. A ella le dicen que va a ganar dinero vendiendo relojes como si mañana vende chancletas de playa. O sea, le da igual. Pero a nosotros nos están engañando. Pero nos están engañando por voz de una persona conocida. ¿Y esto ha sido siempre así? No. Cuando nosotros veíamos al actor famoso tal haciendo una campaña de publicidad en televisión, esa publicidad era un contrato que firmaba esa empresa contigo. No podía decir cosas que no eran ciertas. Y si a ti te prometían un descuento del 30% en no sé qué, tenías que cumplir el 30% del no sé qué. Si la campaña va de tal día a tal día, durante ese periodo de tiempo está el 30%. ¿Por qué? Porque lo ha dicho fulano de tal, Brad Pitt lo ha dicho en la campaña de televisión. Y eso era un contrato con todos los clientes del Corte Inglés, por poner un ejemplo. Eso ahora no pasa. Nadie le pide responsabilidad a ninguna empresa de marketing político o que se dedique a las encuestas electorales sobre si acierta o no acierta. Nadie le pide esa responsabilidad. ¿Por qué no? Porque no se pide. O sea, tú ahora coges GAT3, por ponerte un ejemplo, que normalmente suele trabajar para el mundo. Hacen encuestas trimestrales. Y lógicamente cuando se va acercando una determinada elección, como ahora pueden ser las andaluzas o la que sea, pues lógicamente se enfocan más en las elecciones andaluzas.
Pero claro, las elecciones andaluzas, todo el mundo diría, bueno, pues esto le interesa a los de Andalucía. Ah, no, 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 no. A mí no me interesa eso. A mí ahora me interesa esto que se haga a nivel nacional. ¿Por qué? Esto es un plebiscito para las primarias, para cuando lleguen las generales. Ah, pues, ¿qué tiene que ver? Pero si hay partidos ahí que no tienen nada que ver con lo que hay en España, se presenta un partido islámico, se presenta un partido andalucista, ¿qué tiene que ver eso Ah, no, 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 pero a mí me interesa que esto se mueva a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si el PSOE fracasa y el PP sube, o Vox sube, o Pepito baja, que me da igual, yo eso lo escalo a nivel nacional, aunque no tenga nada que ver. Porque son distintos políticos, distintas políticas, distintas situaciones. No, no tiene nada que ver una elección con otra. Pero me interesa escalar. ¿Bien? Con lo cual, estas empresas pueden inducir un estado de opinión. Si la mayoría de la gente piensa que la opción correcta para votar en estas elecciones es esta, pues oye, si la mayoría lo piensa así, será por algo. Y te inducen el voto. Por eso el CIS siempre prepondera, en este caso, al PSOE desde que llegó al poder en todas las elecciones, pero 10 puntos por encima de los resultados finales. O sea, es que no acertan ni una. ¿Han castigado al presidente? No. ¿Ha dimitido? No. ¿Lo han cesado? No, no. ¿Hay responsabilidad? Ninguna. ¿Pero hay responsabilidad penal? ¿La hay? Tampoco. Y yéndonos a ser puritanos, o sea, puristas, podríamos, a algunos le podría ocurrir intentar incluso pues, denunciar al señor Tezanos por prevaricación y por malversación de caudal público, utilizando recursos públicos para un interés concreto y particular, de un partido concreto. No es tan descarado como lo hace, porque el hombre sabe hacerlo, y entonces no hay nadie que lo haya denunciado porque es indemostrable. Pero lo cierto es que no tiene ni una. Pero lo que vengo, esto lo que quiero decir es que no hay una responsabilidad detrás. No tenemos capacidad de castigar a la persona que nos está engañando. Y mucho menos si además el que lo hace no es una persona, sino que es un software. Bien, pues ante todos esos riesgos, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? ¿Cómo nos curamos de todo esto? Pues Danielle Allen, que es una profesora de Harvard, establece una prevención en tres capas. Y propone, por un lado, la regulación y la responsabilidad institucional, es decir, que las instituciones públicas, primero, desarrollen una legislación que acote las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, y alguno me dirá, eso es poner puertas al campo. No. Tú puedes desarrollar todo lo que tu mente pueda inventar. La inteligencia artificial aprenderá todo lo que sea capaz de aprender. Pero si no modificamos, como decíamos en el vídeo del principio, el sistema de incentivos de esa inteligencia artificial, como a través de la educación, esa inteligencia artificial hará lo posible para cumplir su cometido. Más votos, más ventas, más likes, da igual. ¿Y cuál es el incentivo? Mentir. Mentir me da más posibilidad de llegar a mi objetivo como inteligencia artificial. Si es lo que tú has programado. Tú no le has dicho que mienta. Ojo, tú no le has dicho que mienta. Pero ella ha mentido. ¿Por qué? Porque lo que sí que le has dicho es que tiene que competir frente a otros y tiene que ser la que más venda. Y me da igual si para eso, para conseguir simplemente un 5% en el incremento de las ventas, tengo que mentir en un 14% del contenido. Y fíjate en el caso de los likes. Un 180 y tantos por ciento. Para conseguir simplemente un 14 más de engagement. Luego, lo que hay que modificar es el sistema de incentivos. Después hay una infraestructura cívica, la verificación, la transparencia, la auditoría. Pero para eso tenemos que tener contenidos que sean similares, que yo pueda discutir contigo. Oye, pues mira, me he enterado de hacer un vídeo de TikTok donde dicen esto. No digas tonterías porque ya acabo de leer los periódicos, he visto no sé qué, he visto no sé cuánto y esto no va así. Te están engañando. ¿Quién me está sacando del error? ¿Un comentarista de ahí que puede ser otro bot? ¿Que puede ser otra cosa programada? No, me está diciendo mi amigo, que él lo ha consultado de otra manera y me está sacando de mi error. Pues esa infraestructura cívica es la que se tiene que crear. Y no se puede crear si cada vez que nos reunimos con amigos de política no se puede hablar. ¿Veis? Luego, por un lado, la regulación y los estándares de responsabilidad, que eso los marca, como los ha marcado la Unión Europea, ahora lo veremos, con la ley de inteligencia artificial. Después tiene que haber una infraestructura cívica, la sociedad como tal, responsable, que además va a ser la víctima de todos esos riesgos que hemos visto antes. Tiene que, de alguna mente, cubrirse. Y para eso se tiene que establecer una trama social para poder sacar a una persona del error.
Y por otro lado, la alfabetización mediática y la resiliencia social. Aquí hay una idea clave y es que los riesgos son sistémicos, están producidos por sistemas de información, no por personas. Bien, la respuesta, por tanto, debe ser también sistémica. Son las propias inteligencias artificiales las que tienen que combatir a la inteligencia artificial. Y esto es una paradoja. La inteligencia artificial tiene que combatir a la inteligencia artificial. ¿Y cómo puede hacerlo? A través del sistema de incentivos que decíamos inicialmente. Si no hay un sistema de incentivos distinto, esa lo que hará será engordar más el conocimiento o el aprendizaje de la otra inteligencia artificial. Pues primero la sociedad tiene que ser consciente de que tenemos un problema. Por ejemplo, yo aquí, la mayor parte de mi intervención ha sido mostraros los problemas de la inteligencia artificial. Si no somos conscientes de que tenemos esos problemas y que corremos esos riesgos, si ni siquiera somos conscientes, ¿cómo vamos a poner un remedio? Si tú piensas que estás navegando por un sitio seguro y donde toda la información que recibes es veraz y te crees todo lo que tú estás leyendo, si a ti te pasa eso, tienes un problema, porque no eres consciente de todos los riesgos. Y si tú ya empiezas a detectar que, oye, es que todo lo que sale en TikTok, en Instagram, en Facebook, no todo es verdad. Y todos estos comentarios es que a lo mejor no son de personas reales. Si tú eres ya consciente de eso, te preocuparás por coger esa noticia que te ha chocado por algo concreto y te pondrás a investigar por otro medio. Tú. Y entonces habrá otra persona que te diga, oye, pues me ha salido en Facebook y a mí también me ha salido, pero es mentira porque yo ya lo he consultado y está sacando del error a él. ¿Hay una solución única? No. Hay una solución sistémica y multinivel. Tiene que haber a nivel político, a través de legislaciones, en instituciones supranacionales, porque evidentemente no vale con que un gobierno lo haga, porque Internet evidentemente ya sabemos que es un fenómeno global. Entonces tienen que haber organizaciones supranacionales que se encarguen de establecer legislaciones para castigar el mal uso de la inteligencia artificial, que no significa ponerle límites a la inteligencia artificial. Y eso tiene que quedar claro, porque eso sería el ponerle puertas al pan. No. El hecho de que la persona como persona pueda hacer de todo no significa que yo mañana pueda asesinar a esta persona. No, si yo la asesino, me meten en la cárcel 30 años. Es así de claro. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Debo hacerlo? No. ¿Por qué? Porque hay una ley que me lo impide. ¿Aún así hay asesinatos? Por supuesto. Pero es que resulta que también hay usos documentados de inteligencia artificial en política que han sido positivos. Hay dos casos concretos que son paradigmáticos, son la excepción, ¿vale? Que son los casos que se produjeron en Japón y en India. Bien, que son los casos estos de Modi en India y de Anno Takahiro en Japón. Ahora explicaré cuáles son. Bien, ¿cuáles son esos usos positivos documentados? Pues por un lado, la inteligencia artificial nos permite traducir automáticamente cualquier tipo de contenido, incluido también el político. De tal manera que a mí si me interesa decir escuchar en castellano lo que ha dicho un político catalán, por poner un ejemplo, pues lo puedo hacer. Y si en vez de catalán resulta que tiene un andaluz muy cerrado y no me entera de la mitad, lo traduce también. Por poner un ejemplo de traducción. La asistencia a ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el proceso preelectoral. De tal manera que tú le puedes preguntar a una IA, oye, ¿qué dice tal partido sobre tal política concreta? ¿Qué dice planito de tal sobre la política de vivienda? Por ejemplo, pues la IA, dímelo sin mentir, metes lo que se llama un prompt, que son indicaciones a la IA, para que no me mientas, tienes que ser muy riguroso, no quiero ninguna opinión sesgada. Tú le pones todo el prompt que quieras, todas las indicaciones que quieras, con todos los limitantes que quieras. Pero ella te va a contestar. Tú le preguntas a ChatGPT y ChatGPT te contesta. Yo nunca he recibido una no contestación por parte de ChatGPT, salvo que sea una falla técnica o como yo no pago, pues que me diga, hasta aquí has llegado, chat. No, pero por ejemplo, yo ahora mismo, pues meterme en la web de cada partido, bajarme las guías, buscar en la guía que son 200 páginas, a ver dónde hablan de vivienda, tal. Pues si yo soy joven, le pregunto a ChatGPT, oye, ¿qué me dice el PSOE de vivienda? ¿Qué me dice el PP de vivienda? ¿Qué me dice Sumar de vivienda? ¿Qué me dice no sé quién de vivienda? Y me lo dice. Hazme un cuadro comparativo de no sé quién. Dime cuál es la inversión en vivienda de los últimos 5 años en Madrid, por parte de todos los poderes públicos. Si me lo pones por poder público, discriminado por poder público, pues lo preguntas y te lo muestra. Y además me lo exportas a una presentación. Además que también puedes facilitar el trabajo, quiero decir, tú puedes acceder a los sitios públicos del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, Claro. y decir, despublicar todo eso, y decir, oye, tienes todas estas URLs, todas estas direcciones en las cuales hay información de este tipo. Quiero que me haga patatín, patatán, ¿Por qué? para obviar. Para optimizar. O sea, tú te metes en madrid.es o en madrid.org, ya sea del ayuntamiento de la comunidad, e intenta buscar toda la información que hay dentro. Necesito el formulario
para poder entrar en la zona de bajas emisiones con un coche para discapacitados. Ponte a buscarlo en la web. ChatGPT, muéstrame el formulario del Ayuntamiento de Madrid para poder acceder. Y voy a hacer al segundo. Aquí lo tiene usted. Pinche que le enlaza directamente. Eso es un buen uso de la inteligencia artificial. Es decir, no, parece que el resultado de que nos vamos a ir de aquí con la sensación de que la inteligencia artificial es el enemigo al que hay que matar. No, no, para nada. Bueno, ¿y cuáles fueron estos casos mediáticos en la India y en Japón? Pues en el caso de Modi, en la India, se documentó el uso de herramientas digitales y automatización para adaptar mensajes a múltiples idiomas y regiones. Sabéis que en la India hay 1.000 millones de dialectos, ¿vale? Bueno, pues lo que se hizo fue el mensaje de un político lo hizo una vez. La IA se encargó de traducir eso a todas las lenguas y dirigirlo a las regiones convenientes donde se hablan eso. Así se maximizó el alcance en un país de gran diversidad lingüística. Esto puede incrementar la inclusión comunicativa, aunque también puede reforzar asimetrías de propaganda. Claro, dependiendo del acceso que tengas a ese tipo de plataformas, pues lógicamente se producen asimetrías de acceso a la información política. En el caso de Japón, este caso mediático estaba asociado a campañas experimentales con fuerte componente digital, donde se discutió el uso de la inteligencia artificial para automatizar comunicación y presencia pública. Se utiliza como ejemplo de innovación tecnológica aplicada a la visibilidad política. Es el típico meeting que se transmite a través de redes sociales de forma única para cada uno. Y además va dirigido a los votantes. Incluso lo que hicieron fue de ese meeting extraer las partes concretas que le interesaban a cada perfil de votantes. ¿Vale? Si yo voy a hablar de política de interior, de seguridad exterior o seguridad nacional, si voy a hablar de vivienda y si voy a hablar de pensiones, pues el discurso es el mismo, lo voy a traducir a múltiples idiomas, cada uno va a ir al sitio que corresponde por idioma, pero además a los ancianos les voy a hablar de pensiones, a los jóvenes les voy a hablar de vivienda y al fulanito les voy a hablar de eso. Pues eso fue un uso que se hizo en una determinada campaña electoral. Y ese fue un uso que se hizo masivo de uso de inteligencia artificial para una campaña. Claro, como decía antes, aquí entramos en la paradoja de que necesitamos la inteligencia artificial para combatir a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede emplearse para detectar bots, operaciones coordinadas y deepfakes. ¿Cómo sabemos que el gobierno chino ha entrado en los sistemas españoles para desinformar a los votantes de las elecciones en Cataluña? Pues porque hay una herramienta de inteligencia artificial que lo detectó. Problema que lo supimos tarde, pero se podía acusar al gobierno chino de haber inmiscuido. Bueno, y al ruso ya ni te cuento, ¿en cuántas habrá participado? Y aquí no estamos hablando de personas frikis que quieren desmontar un proceso electoral porque tienen unas ideas extremistas que aparecen en muchas películas. De estas, el típico hacker, Que no es tal, el que típico. no son tech catchings. No. Estamos hablando de gobierno, con presupuesto estatal, que dedican recursos a través de los impuestos de sus ciudadanos para inmiscuirse en las elecciones extranjeras porque le interesa un determinado. Es que Rusia tiene asalariados para hacer eso. Pero, claro, es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo, que destinan recursos públicos cogidos de impuestos para poder hacer eso. Y alguien le dice, oye, ¿a quién le interesa al gobierno ruso lo que pasa en Cataluña? Es que en Cataluña hay una colonia muy importante de rusos, donde el perfil es fundamentalmente emprendedor, donde me interesa establecer relaciones comerciales con España. Pues me interesa un gobierno que sea prorruso o pro-chino y no sea proamericano, por ejemplo, por poner un ejemplo. La mayoría de la cabaña de cerdo que hay en Cataluña se vende a qué país. Claro, esa era la segunda que iba a decir, el comercio, las relaciones comerciales. ¿Dónde va el textil de Barcelona? ¿Dónde va la almendra de Gijona? ¿Dónde va la miel de la Alcarria? Bien, pues a mí me interesa abrir nuevos canales de comercio internacional y para eso necesito una determinada legislación más propicia para esto, pues me interesa que salga tal partido político. ¿Por qué? Porque no me ve con tan malos ojos. Yo sé, por poner el ejemplo español, que lo tenemos todo el mundo en la cabeza, que el Partido Popular no está muy cómodo negociando con China, está mucho más cómodo negociando con Estados Unidos. Pero al Partido Socialista le ocurre lo contrario. Por poner un ejemplo fácil que entendamos todos y sin meterme con nadie. Porque no estoy calificando si eso es bueno o malo. ¿Vale? Entonces puede venir el gobierno chino y decir, me interesa que gane ahí el PSOE, o el nacionalismo, o el fulanito.
¿Por qué? Porque me interesa a partir de ahí, y mira cómo se han producido todas esas reuniones que está teniendo el presidente del gobierno con China, por poner un ejemplo. ¿Desde cuándo? Desde esa celebración de elecciones. ¿Tiene algo que ver? No estoy diciendo que eso sea causa, pero que se ha producido, eso es totalmente cierto. Y con esto no quiero levantar un bulo. La ley de inteligencia artificial en la Unión Europea. El ACT, el AI Act. Se empezó a formular, no, se sancionó el 1 de agosto de 2024, aunque esa fue la entrada en vigor de la ley de inteligencia artificial. En febrero de 2025 ya fueron aplicables prohibiciones de prácticas que se consideraban inaceptables, como era el tema de los bulos, el microtargeting, el phishing, todo esto que hemos estado hablando. Y se espera que esté plenamente activa en los marcos regulatorios de todos los países miembros para agosto de 2026. Cada vez que hay una directiva, en este caso una ley, a salida del Parlamento Europeo, hay un periodo de tiempo, normalmente suele ser unos 2 años, 2 años y medio, donde cada uno de los países miembros tiene que acomodar a su ordenamiento jurídico la legislación europea. Bien, entonces se espera que para agosto del 2026 todos los Estados miembros ya hayan incorporado en su ordenamiento el Código Civil, el Código Penal, donde corresponda, el de procedimiento civil, la ley de procedimiento administrativo, en los montones de leyes que hay en España, el tema del uso de la inteligencia artificial. ¿Y cómo está el resto de países? Porque hemos dicho que la Unión Europea tiene una ley, que es la ley esta que estamos hablando, de inteligencia artificial. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Pues es que en Estados Unidos Trump ha prohibido que haya una ley de inteligencia artificial. La ha prohibido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que son los estados los que dentro de sus atribuciones pues han establecido diferentes tipos de normativas. Hay estados que no tienen ninguna legislación, hay otros que tienen una legislación más o menos cerrada. Bien. Sobre lo que digo, sobre el carácter punitivo, sobre las malas prácticas de una inteligencia artificial. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que eso supone un marco legislativo totalmente fragmentado. ¿Mm? En el Reino Unido, pues algo muy, muy parecido a lo de Estados Unidos, no tan heavy, donde se prohíba que haya una ley a nivel nacional. Lo que hay son, bueno, pues disposiciones legales que no llegan a ser leyes, no tienen un reforzamiento legislativo muy potente, ¿vale? Pero de alguna manera, bueno, pues hacen regulaciones de tipo sectorial, pues por ejemplo, para el tema de las campañas de marketing telefónico, o para las campañas políticas, o para tal. Entonces, para determinados para determinados sectores de acción donde la inteligencia artificial pudiera trabajar, bueno, pues establecen legislaciones concretas para ese departamento. ¿Bien? En el caso de la India, bueno, pues hay ahí una gobernanza administrativa, es decir, es el Estado el que vigila de alguna manera las buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial. Y ya por último, la OCDE, pues directamente lo que tiene son una serie de principios, de buenas prácticas, pero que no son vinculantes desde el punto de vista legislativo. Y aquí nos presenta un dilema democrático contemporáneo. Si regulamos demasiado, corremos el riesgo de que entremos en la censura y en el control político, de que sean los políticos los que le tengan que decir a la IA cómo tiene que funcionar y qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Si regulamos poco, entonces se produce una degradación epistemológica, como hemos visto, y una manipulación sistémica. ¿Cuál podría ser un objetivo realista? La proporcionalidad y la transparencia. Y además la supervisión democrática. ¿Qué significa la supervisión democrática? Que de alguna manera vuelva al debate político el resultado de lo que puede hacer una IA. Es decir, si hemos detectado que un gobierno extranjero ha influido en unas elecciones en una parte de España, que sean los medios de comunicación masivos de España los que alerten, gracias a las IAs que lo han detectado, que pongan en el escenario público, que pongan ese hecho, que no lo escondan. Por ejemplo, que sean motores de cambio. Así como las buenas prácticas en las empresas. Casi todas las empresas, hay un dato muy curioso. De las empresas del IBEX, el 100% utilizan ya la inteligencia artificial en sus procesos. El 100% de las empresas del IBEX 35. ¿Vale? Menos del 20% ha conseguido medir y cuantificar beneficios gracias al uso de esa inteligencia artificial. O sea, fijaros si estamos todavía en pañales. Y estamos hablando de las mejores empresas de España. Las 35 mejores empresas de España. La de mayor capitalización bursátil. Pues solo el 20% de ellas, que son 7 de 35, han conseguido cuantificar y medir los beneficios del uso de la inteligencia artificial en sus procesos. Bueno, pues eso no puede ser así.
Se tienen que desarrollar a través de universidades, a través de instituciones, a través de think tanks, se tienen que desarrollar códigos de buenas conductas para que eso sea después trasladable y que después sea cada empresa la que tenga que competir, no porque una inteligencia artificial sea capaz de engañar a sus compradores potenciales, sino porque sea capaz de mejorar en la calidad de sus productos o de mejorar en su campaña de marketing o lo que sea. Un vídeo de cierre, que sea el resumen de todo lo que hemos estado hablando, porque yo estoy cansado de hablar y está bien que nos hable otra persona. Cada vez es más habitual que al entrar en redes sociales vea que algo se ha hecho viral. Un mensaje, un vídeo, un titular, no importa, está por todas partes. A veces parece verdad, otras veces parece información un poquito inflada o directamente bastante duros. No importa, ya explotó. ¿Sientes que te pasa lo mismo? Déjame decirte que somos víctimas de la desinformación. Y es que la desinformación no son solo bulos, es contenido creado para tocarnos la fibra, para manipularnos. Este problema está traspasando fronteras y va mucho más allá. Y es que la desinformación es la enemiga de la democracia. Y hoy en día, quien mejor la produce, más rápido, más creíble y más viral, es la inteligencia artificial. Cuando salió a la luz el caso de Cambridge Analytica, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Y es que la compañía había manipulado las elecciones de Estados Unidos y del Brexit a golpe de datos, algoritmos y miedo. Y es que nos dimos cuenta que tal vez nuestras elecciones no eran tan libres como pensábamos. Pero estos no fueron casos aislados. En Nigeria, uno de los países más poblados de África, con enormes reservas de petróleo, Cambridge Analytica también tomó parte. Entre otras difamaciones, crearon vídeos falsos y brutales diseñados para infundir el pánico en votantes que un modelo de inteligencia artificial había clasificado como fácilmente influenciables, para así desfavorecer a uno de los candidatos. Manipulación emocional con precisión algorítmica. ¿Y qué es lo peor de todo? Que funcionó. Miles de personas cambiaron su voto sin saber que lo habían hecho empujadas por una mentira. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se responde a estos ataques cuando, al menos en el caso de Cambridge Analytica, nadie ha pagado las consecuencias? Y en realidad, los únicos que las han pagado son el conjunto de la sociedad. En plena tensión con China y con elecciones a la vista, en agosto de 2022, Taiwán recibía la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La reacción no se hizo esperar. Oleadas de desinformación, ciberataques, campañas de odio en redes, todo ello diseñado para infundir el pánico en la sociedad, hacer caer el mercado bursátil taiwanés y así decirle a la población que aliarse con Estados Unidos no era una buena idea. Pero esta vez el resultado fue diferente. Taiwán frenó el ataque. ¿Por qué? Porque llevan años invirtiendo en educación digital, en la detección de fake news, entrenando a su ciudadanía para que no caigan en la trampa. Tienen herramientas como Cofacts, que ayudan a la detección de noticias falsas mediante inteligencia artificial. O Ponix, que en lugar de enseñarte opiniones solo como la tuya, te muestra opiniones muy diversas. Y es que creen que el sentido común es el mejor cortafuegos contra la desinformación. Y así han demostrado que se puede combatir la manipulación si sabes que está ahí. Y es que es muy difícil combatir algo que no vemos. En España, Maldita o Verificar forman parte de esa primera línea que se niega a normalizar la desinformación. ¿Cuál es la idea central de esto? La idea central es que cuando el entorno informativo se llena de contenido verosímil, pero no verificable, se debilita el suelo común de hechos compartidos. Esto erosiona la confianza institucional y favorece el cinismo político. La inteligencia artificial ha reconfigurado sin ninguna duda la esfera pública y la producción de evidencias. Satura de contenido, como insisto, plausible, pero sin necesidad de verificar que eso es así. No te muestran la fuente de la que ha sido extraída esa información. Yo, por ejemplo, no sé si os habréis dado cuenta, pero en todas las diapositivas ha habido un pie de página donde he puesto la fuente de la cual he sacado la información de esa diapositiva. En todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Soy investigador y tengo la obligación de, cuando hago una investigación y publico un artículo, como cualquier investigador, no es que sea especial, lo hacemos todos, es el método científico, tenemos que decir cuáles son las fuentes. Y en el marco teórico de esa investigación se decide qué tipo de fuentes se están utilizando. Si son primarias, si son secundarias, qué problemas ha tenido en su acceso y demás. Si son totales, si son parciales, si son prácticas. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que en los contenidos audiovisuales hay plausibilidad, pero no hay verificabilidad. El efecto
La polarización, el rage bait que decíamos antes, la desconfianza institucional, que para mí es gravísima, el no confiar en los políticos, que son los que se supone que te van a gobernar, o los que van a hacer oposición, que me da igual. Pues esa quiebra en la confianza de la ciudadanía sobre sus políticos, algunas merecidas, no estoy diciendo, pero oiga, no todos los políticos son ni ladrones, ni están ahí para llevárselo tieso, ni son incompetentes, no, 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 no. Hay mucha gente en España, pues, yo no sé cuántos políticos habrá, pero cientos de miles. Hay 8.200 ayuntamientos, más parlamentos autonómicos, más gobiernos autonómicos, más el Congreso, más el Senado, más el gobierno. Quiero decir, hay mucho político, mucha gente que se dedica a la política, desde distintas posiciones. ¿Bien? ¿Todos son ladrones? No. ¿Todos son malas personas? ¿Todos nos quieren engañar? No. ¿Vale? Los políticos no son un conjunto de personas que han venido de una nave espacial de sepa Dios qué planeta y han aterrizado aquí, no. Son gente que estaban con nosotros. Que ahora fulanito es concejal. Y lo conozco de toda la vida. Y era buena persona cuando yo lo conocía. ¿Ahora qué pasa? ¿Que se lo lleva tieso? ¿Quién ha dicho eso? No me lo creo, no le va. Este tío es un tío honrado. Sí, pero es que ha salido una noticia en un chat, ¿qué tal? ¿Y tú te lo crees? Porque yo lo conozco desde hace 20 años y para nada, ¿eh? Yo soy fontanero, he ido a su casa y el tío me ha pedido la factura y me ha pagado el IVA. Me quedan 2 diapositivas que las voy a presentar nada más, no las quiero ya ni comentar, que son las 10 tesis para el debate en cuanto a la inteligencia artificial. Con esto, evidentemente, yo no pretendía sentar cátedra sobre nada, simplemente he intentado poner de manifiesto cuáles eran fundamentalmente los riesgos, primero definir lo que era una inteligencia artificial y cuáles eran los riesgos de ese mal uso de la inteligencia artificial, y después he intentado poner en el espejo también un buen uso de ese uso de la inteligencia artificial y qué debemos hacer para minimizar el riesgo de caer en el mal uso de la inteligencia artificial. Ese ha sido el objetivo de esta conferencia. Y he propuesto 10 tesis para debatir. Si la inteligencia artificial reduce el coste de la manipulación más rápido que el de la verificación. Si los deepfakes erosionan la confianza incluso cuando se detectan. La atención es el recurso político crítico del siglo XXI. El rage bait, la polarización como subproducto algorítmico amoral. Y, ¿cómo se dice cinética? ¿Cinética o anético? Anético. El microtargeting invisible que debilita la igualdad deliberativa. La inteligencia artificial que no sustituye instituciones pero puede deslegitimarlas. La regulación eficaz actúa sobre incentivos, no solo sobre los outputs. La transparencia algorítmica. La integridad electoral requiere cooperación público-privada supervisada. Supervisada significa auditada. Y sin alfabetización digital, cualquier regulación es insuficiente. Que es el ejemplo que nos han puesto de Taiwán, que llevan décadas enseñando a los chavales ya en las redes sociales qué puede ser verdad, qué puede ser mentira. No te creas lo que te está diciendo, aunque creas que es tu amiga la más querida del mundo la que te está diciendo eso, porque no es verdad. Y les enseñan a detectarlo. Y tienen herramientas para esa detección. De aquí en adelante, ¿qué se puede hacer? ¿En qué se puede trabajar? Pues yo me hago estas preguntas. ¿Cuál es el efecto causal real de la inteligencia artificial sobre el voto y el turnout? Es decir, la desmovilización. ¿Cómo medir la confianza institucional en entornos informacionales degradados? ¿Cómo auditar microtargeting y sistemas de recomendación? ¿Qué modelo de gobernanza algorítmica es compatible con democracia liberal? ¿Cómo regular rage bait sin censura ni captura partidista? Son preguntas que yo me hago. Y termino, pues bueno, como sabía que José María iba a venir, digo, bueno, vamos a citar un poquito desde el punto de vista aristotélico. La inteligencia artificial es política en sentido aristotélico, reconfigura la vida en común, que tanto se preocupó Aristóteles sobre la res pública, ¿vale? Definiendo a las personas como zoon politikon, que no significa persona política, sino persona social, que vive en comunidad. Estamos hechos para vivir en comunidad. Y nosotros mismos no nos podemos autocensurar en las conversaciones precisamente con los más íntimos. Ya no te quiero decir con los que ya no conoces de nada. Hola, muy bueno. Me llamo Alfonso y yo voto a fulanito de tal. Y pienso además, ¿cómo tienes pinta? Por la pinta que tienes, tú votas a fulanito. ¿Ya? A que nadie hace eso. Pero es que no está bien, no lo conocemos. Pero con nuestros propios amigos, con nuestra propia familia. En la cena del día 24 de diciembre, que nadie hable de política. Ni religión ni fútbol. No, religión a lo mejor si todos comparten la misma religión, pues hasta rezan y tal y cual, vale. Y van a la misa del gallo, algunos, otros cantan villancicos, bueno, vale. Pulpo como animal de compañía. Pero de política ni se te ocurra. Ni se te ocurra.
La casa de mi mujer es griega, ¿eh? Claro. Y entonces viene la famosa esa de la ley de los No, países. pero admiro la familia de mi mujer porque todos son de distintas ideologías, pero todos se hablan muy alto, se gritan, pero Pero no pasa nada. no para nada. Claro. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido de vuestro interés.